pues panel de lujo. Tenemos 5 invitados desde distintas perspectivas en un conversatorio que se ha titulado Legados y Tradiciones en Formatos Digitales y que esperemos sea el principio seminal de un proyecto de formación y de colaboración y de diálogo abierto que trascienda en el tiempo, ¿no? Trataremos de hacer un formato lo más informal posible, tratando de cubrir un poco la perspectiva del panel, pero considerábamos que una de las cosas importantes, justo para que empecemos con esta perspectiva de cómo creemos que los pueblos originarios han ido incorporando las nuevas tecnologías, pues es que conozcan a los panelistas, que cada uno de ellos se presente, que nos explique quiénes son, en dónde están y un poco las redes en las cuales trabajan para que los conozcamos. Así que sin más, si quieren doy pie. Amalia, si pudiera ser la primera, bienvenida. Mari, pu Lamien, pu Compuche, Inche, Amalia Córdoba. Muchas gracias a todos y todas por la invitación y a quienes nos han acompañado aquí por el Zoom y quienes nos van a ver por el Facebook. Mi nombre es Amalia Córdoba, soy curadora en el Centro de Tradiciones Populares y Patrimonio Cultural de la institución Smithsonian. Vengo del Wallmapu, Santiago, Chile, pero vivo y trabajo en Washington, la capital de Estados Unidos, y el territorio tradicional de la nación Piscataway. Dentro de mi trabajo soy codirectora del Festival de Cine de la Lengua Materna, que solo tiene 5 años y que nos ha permitido integrar a una conversación más global el llamado cine indígena o video indígena de la Via Yala, y ponerlo en diálogo con, primeramente, otros medios y formatos, radio, internet, realidad virtual, etc. Y también en diálogo con otro tipo de proyectos con otras lenguas, incluyendo la lengua sordomuda y otro tipo de expresiones. Así que eso ha sido un poco un trabajo nuevo, pero llevo bastante tiempo trabajando en la exhibición y circulación del cine indígena, particularmente de la Via Yala. Gracias. Fortino, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto estar acá con ustedes, venir aquí a compartir la palabra, un poco las reflexiones. Bueno, yo rápidamente me presento, soy Fortino Domínguez Rueda, soque de Chapultenango, Chiapas, pero a raíz de la erupción del volcán en 1981, fui desplazado a Guadalajara, donde actualmente viven 54 familias soques de mi municipio, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una nueva comunidad. Soy historiador y antropólogo de formación y soy profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, donde tenemos proyectos, sobre todo el Seminario de Estudios de Epistemologías Decoloniales, donde hemos estado explorando otras rutas, vías, y el video y el cine documental ha sido muy importante por nuestra práctica también comunitaria, que tiene que ver con la participación activa en el Centro de Lengua y Cultura Zoque, un espacio organizativo deslocalizado, porque como somos un pueblo en diáspora, estamos diseminados por varias ciudades del país, tanto de México como de Estados Unidos, y ha sido el espacio virtual y también la narrativa de los medios digitales una ventana importante para nosotros para reconstruir nuestra historia como desplazados, pero para también generar memoria y tener proyectos de intervención. Entonces, desde como todo ese espacio fronterizo entre la academia, la militancia, porque también estamos en el Congreso Nacional Indígena, en el CNI, pues todo eso es como un cóctel de cosas en el cual estamos tratando de pensar y construir la relación con los pueblos y también de nuestra práctica, de nuestro trabajo académico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, desde todos esos cruces es donde estamos como tratando de construir y de pensar, ¿no? Muchísimas gracias, Fortino. También tenemos a Arnau por ahí. ¿Te podrías presentar? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Muchas gracias por la invitación al proyecto Colores y Voces de la Tierra, a Héctor y compañía. Un placer estar aquí con todos estos participantes de lujo. Mi nombre es Arnau Gifreu. Básicamente yo me dedico a investigar sobre el territorio que podríamos denominar como realidad o no ficción. Y en ese territorio, básicamente, que es un territorio básicamente poco delimitado, poco explorado, poco, de alguna manera, pervertido, de acuerdo a otros tipos de formatos y géneros, pues bueno, básicamente investigo 4 grandes tipos de narrativo, de discursos o de formatos o géneros, depende cómo se enfoque, como son el documental, el periodismo
los museos y la educación, principalmente, aunque obviamente también hay formas ensayísticas muy interesantes, ¿no? En la línea del panel que tendremos hoy. Intento cruzar estas ideas a este nivel, digamos, más postdoctoral, a un tipo de formas de expresión como la audiovisual, la interactiva, la transmedia y la inmersiva. Entonces busco básicamente puntos de encuentro e intersección entre estas 4 formas de expresión y estos diferentes géneros y formatos. Y creo que el punto que vamos a trabajar hoy pues, es muy interesante porque nos dan muchas pistas sobre hacia dónde nos conducen básicamente estas intersecciones. Muchas gracias. También tenemos por ahí a David. Hola, ¿qué tal? Sí, aquí andamos. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y a todos. Bueno, básicamente yo estoy ahorita trabajando desde el AVIA, que es un laboratorio interdisciplinario de investigación audiovisual, así se le ha nombrado, y también soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Soy historiador, antropólogo y realizador audiovisual, un poco esta mezcolanza ahí medio fronteriza también, interdisciplinaria, fronteriza, y nos interesa básicamente desde el laboratorio romper precisamente con un rompimiento epistemológico con esta parte como dura de la academia, ¿no? Incluso también metodológicamente hacer las formas de hacer las cosas de forma colaborativa, digamos. Y bueno, ahorita nuestro interés se ha centrado en el video como memoria, como antídoto contra el olvido. También lo que hemos tratado de utilizar es el video también entendiéndolo como un patrimonio audiovisual, es decir, cómo los pueblos originarios también pueden tener dentro del audiovisual el patrimonio, se puede ir resguardando esta parte de la memoria y esto se liga a la transmisión del conocimiento y bueno, desde luego lo audiovisual como un medio de protesta y lucha. En ese sentido también creemos en la investigación-acción, es decir, que ya no nos planteamos como sujetos que somos como académicos o que doctores o estos estigmas de repente que se nos van acumulando, sino más bien como sujetos que nos interesa el diálogo con otras comunidades, con otros saberes. Y en ese sentido, ahorita nos interesa mucho esta búsqueda de la identidad, sobre todo identidad náhuatl, que desde Guadalajara, que es de donde yo estoy, Guadalajara está dentro del estado de Jalisco en México, entonces en Jalisco hubo una fuerte corriente que, digamos, que quitó la identidad étnica en el estado, en la parte náhuatl. Entonces, ahí estamos un poco tratando de hilar esta búsqueda de cómo el rompimiento de la lengua, ¿no? Que es donde se atacó principalmente a través de la educación, desarraigan a la gente de su lengua y de ahí estamos haciendo esta búsqueda de cómo la gente, independientemente de que no hablen náhuatl directamente, sí se reconoce y se autonombra como pueblo originario, como pueblo náhuatl, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos eso sería, pues, más o menos quiénes somos, en qué andamos. Muchas gracias, David. Bienvenido. Y por último tenemos también a Luna, que nos acompaña para cerrar el panel. Bueno, hola a todos los que nos están acompañando en esta videoconferencia. Mi nombre es Luna Marán, yo soy originaria y ciudadana de la comunidad zapoteca del Atado de Juárez, que está ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca, el mítico lugar donde nació Benito Juárez. Y pues llevo 25 años dentro de la comunicación y el cine comunitario. Soy parte de esa segunda generación de cineastas de mi pueblo y pues tenemos 9 años desarrollando procesos de formación para la nueva generación de cineastas comunitarios en todo el país con proyectos, ¿no? Bienvenida, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan. La idea de este primer conversatorio es que estemos trabajando aproximadamente 1 hora y media. Tendremos un momento en el que abriremos también la conversación para las personas que se están conectando a través del Zoom y también tendremos a las 7 de la tarde una retransmisión donde interactuaremos a través del chat de Facebook para dar continuidad al evento, ¿no? Un poco también lo que nos planteaba el reto del horario tenía que ver con que es un panel global, es decir, hay personas en usos horarios distintos y lo que queremos es de alguna manera poder darle visibilidad en 2 momentos, ¿no? En el momento actual y hacia las 7 de la tarde, que sería en el horario europeo, las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, intentamos estar presentes y nos parece importante
pues eso, enfatizar que en esta virtualidad del Zoom, finalmente somos personas encarnadas y territorializadas, ¿no? Y entonces la presentación también implica que empecemos a conocer cuáles son los círculos de acción, los territorios y las tierras donde cada uno de nosotros interactuamos y trabajamos, ¿no? Pues sean todos bienvenidos, vamos a arrancar. La primera cuestión que queríamos plantear era justo esta perspectiva desde dónde estamos hablando en el panel, un poco lo que hemos acordado. Es que trabajaremos de manera orgánica todos y queremos compartiendo las experiencias todos. Y la primera cuestión que se nos planteaba y que queríamos compartir con ustedes era justo la cuestión de la perspectiva del proyecto de Voces y Colores de la Tierra, ¿no? Que tiene 3 ejes principales y lo que queremos es dar voz a todos los integrantes del panelista para que hablen un poco ya a partir de dónde están situados, cómo es que ellos participan de esta perspectiva, ¿no? Voces y Colores de la Tierra significa por un lado los pueblos originarios, que son las lenguas, por otro lado los colores, que serían las poéticas y los usos de las tecnologías o las herramientas al servicio de las comunidades, y finalmente la tierra o el territorio, que en este caso, como explicaba Ix al principio, pues también coincidiendo con el Día de la Biodiversidad, que finalmente es uno de los objetivos del proyecto, ¿no? Que es cómo generamos sustentabilidad, cómo creamos formas de interacción, de interculturalidad, para poder empezar a trabajar, ¿no? Es decir, intentamos de alguna manera que sea un proyecto que abone a esto y que tiene estos 3 ejes. Algunos de nosotros en el panel estamos más desde la perspectiva de las poéticas, de las tecnologías, de la academia, las instituciones y las disciplinas, y otros están directamente insertos, como ya los pudieron escuchar, dentro de las comunidades. Y entonces un poco lo que queremos es, jugando con estos 3 ejes, que serían los pueblos originarios, el uso de las formas de comunicación y cómo se conectan con proyectos de biodiversidad o bioculturalidad, que un poco nos expliquen en qué proyectos están trabajando cada uno de ustedes y cómo ven esta perspectiva. ¿De acuerdo? Entonces, si gustan, arrancamos. Podríamos empezar a lo mejor al revés, un poco a través de Luna, que nos platicaba de la experiencia en Galatao, y a partir de ahí empezar a desenvolver otra vez la ronda. Bueno, me iré un poco hacia atrás, haciendo un poquito de historia. En esta parte del mundo llamada Sierra Norte, más o menos en los 80s, las comunidades se agruparon para defender los recursos forestales que estaban concesionados a una entidad privada y lograron pues que las comunidades tuvieran la autogestión de los recursos forestales, ¿no? A partir de esta lucha de defensa del territorio, de reapropiación de los recursos por parte de las comunidades, surge una etapa donde las propias comunidades ven necesario el uso de las herramientas de comunicación para poder pues hacer lo que hacemos todos, ¿no? La necesidad básica de poder comunicarnos, encontrarnos, ¿no? Se inició con la radio, con la gestión de una radiodifusora que sigue hoy en actividades y que transmite en zapoteco, mije y chinanteco para toda la región, y realmente llega como a muchísimos lugares en el estado de Oaxaca, ¿no? Y a partir como de este proceso de comunicación surgieron otros, ¿no? Surgió la televisión en el 94, cuando se estaba iniciando el proceso de levantamiento zapatista. En Galatao se inauguraba un canal de televisión producido, diseñado, dirigido por zapotecos, ¿no? ¿Cuáles eran los contenidos? En el 94, pues era justamente quiénes somos, qué es lo que necesitamos, a dónde vamos, qué queremos hacer, ¿no? Por cuestiones principalmente técnicas, el canal de televisión se vino abajo y se reinició otro proceso de radio que se llama Estéreo Comunal, que es la primera radio comunitaria en todo el estado de Oaxaca, ¿no? Más adelante, pues se desarrolla una serie de procesos de creación en distintas disciplinas artísticas, la fotografía, en donde hay una nueva generación de fotógrafos, una primera generación de fotógrafos de la comunidad. Ahí es donde yo también ya empiezo a hacer imagen, ¿no? Y toda esta imagen estaba bajo la premisa
de la mirada interior, ¿no? El taller de fotografía de Guelatao es uno de los primeros talleres de fotografía en comunidades indígenas, ¿no? Y por lo tanto son las primeras imágenes construidas en celuloide, digamos, en blanco y negro, desde nuestra mirada, ¿no? Ya para no hacerles tan largo el cuento, ¿no? Más o menos en el 2012 arrancamos un proceso de formación que se llama Campamento Audiovisual Itinerante, un proceso de formación para las nuevas generaciones de cineastas, desarrollando una metodología que reúne a jóvenes de toda la República, a maestros de todos lados también, en un proceso muy intensivo de trabajo para generar cortometrajes, ¿no? Lo que podría como decir es que justo como dicen algunas amigas, pues sí, me han colocado como objeto de estudio porque me toca como de alguna manera heredar un proceso de comunicación comunitaria y poder desarrollarlo como hasta donde yo misma me lo he permitido, yo creo, ¿no? Hace un año tuve la fortuna de poder estrenar la película Tío Jim, que es un retrato de mi familia, de mi padre, que es Jaime Martínez Luna. Y eso me permitió también hacer como en imagen, pues un recuento justo como de estos procesos de comunicación comunitaria, ¿no? Y bueno, hasta ahí le dejo más o menos el cuento, nada más diciendo que actualmente en Guelatao se gestiona un proyecto de cultura y comunicación que se llama Agenda Guelatao, un proyecto diseñado desde la Asamblea Comunitaria y que funge como un mecanismo de comunicación hacia adentro y hacia afuera, ¿no? De la información y de los temas de interés, digamos, para la comunidad, pero que también nos ha tocado estar a cargo de la cobertura de uno de los eventos deportivos más importantes para el estado de Oaxaca, que es la Copa Benito Juárez, y nos ha tocado desarrollar estos ejercicios de transmisión en vivo a 2 o a 3 cámaras de estos eventos deportivos, generando pues una interacción con las comunidades regionales, comunidades zapotecas, mijes y chinantecas radicadas en la ciudad de Oaxaca, radicadas en todo el país y también en Estados Unidos, ¿no? Generando pues un evento pues muy complejo de comunicación donde los zapotecos, mijes y chinantecos pues nos reunimos vía estas maquinitas y podemos como reencontrarnos y es una mezcla muy, muy poderosa, ¿no? Cómo el deporte genera un proceso de pertenencia a la comunidad y cómo por medio de la comunicación se construye una red de alianza, ¿no? En esos momentos de transmisión en vivo. Ya está, ahí la dejo. Fabuloso, muchísimas gracias, Luna. De alguna manera lo que queremos es empezar a plantear estos vínculos, ¿no? Y también cómo se viven dentro de las comunidades, sean en las comunidades originarias, en los territorios originales, pero también a través del desplazamiento y la migración, ¿no? Y en ese sentido, si pudieras, Fortino, a lo mejor completar un poco desde tu experiencia cómo está sucediendo este mismo fenómeno. Claro. Bueno, un poco lo que viéndonos en el espejo de Luna y también todo el mundo zapoteco, nosotros podríamos decir que pertenecemos a esta generación que nos tocó tener acceso como a la cuestión tecnológica, ¿no? Y eso tiene que ver sobre todo con el caso también de tener acceso a la educación superior, que tal vez es mínima en comparación con otros sectores de la sociedad. Pero ahí lo que nosotros hemos visto también es que más allá de nuestra realización o nuestra producción intelectual, etcétera, es como entender que hay una crisis civilizatoria actualmente y que hay una guerra capitalista en contra de nuestros pueblos. Eso es real. Y en el caso de nosotros, pues eso nosotros lo hemos materializado en el despojo de tierras, en los flujos migratorios que han hecho que nuestras familias queden colapsadas, pues, erupciones volcánicas, luego a partir de los 90 una migración internacional y a partir del 2016 la llegada de proyectos extractivos en la zona Zoque de Chiapas. Todo eso, decimos nosotros, es la guerra que plantea como único horizonte la muerte para nuestros pueblos, porque además nos hacen creer que la tierra es un elemento que se puede conquistar y dominar. En ese contexto, nosotros pues, nos fuimos a las escuelas en las zonas urbanas y además de vivir en las zonas marginales de las ciudades, también nos empezamos a dar cuenta que el acceso a estas máquinas está
hay un racismo estructural que también se expresa en quién tiene acceso al Internet, quién tiene acceso a equipos, y entonces era entender que había una diferencia ahí. Pero yo creo que también es interesante cómo se generó, decimos nosotros, como de una alianza subversiva, en este caso con la universidad. Fuimos a conocer su lenguaje, sus formas, esta forma distinta, pero también empezamos a tratar de ver cómo hay puntos de fuga, porque nosotros empezamos a utilizar entonces todos los espacios tecnológicos para crear la memoria visual de nuestros pueblos. Entonces, en el 2007, aquí en Guadalajara, por ejemplo, inició un proceso de regresar a las fiestas tradicionales a la comunidad de origen. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer un libro fotográfico de ese viaje y hacer un pequeño documental de 20 minutos, por ejemplo. Y eso ha impactado sobre todo a las familias migrantes, tanto de Guadalajara como de otros lugares del país, sobre todo en algo que nunca habíamos visto, que era que quienes ven más la producción de documentales, que además son varios que hay, tanto en Chiapas, Ciudad de México y Guadalajara, hecha por Soque, es que son los niños los que más solicitan ver ese tipo de documentales. Entonces eso nos ha abierto también una perspectiva interesante de cómo trabajar con ellos. Y actualmente hemos utilizado toda la cuestión audiovisual, sobre todo para la defensa del territorio con los proyectos extractivos que hay en Chiapas. En el caso del norte de ese territorio, el gobierno mexicano identificó un corredor petrolero conformado por 12 pozos, y en el 2016 el gobierno mexicano intentó licitar esas tierras, o sea, venderlas al gran capital, 84.500 hectáreas puestas al servicio del gran capital internacional. Y desde entonces pues generó un proceso comunitario de defensa muy fuerte, donde a nosotros nos dieron la tarea de, como nos dijeron, bueno, si ustedes ya tienen un poco otras herramientas, necesitamos que esas mismas herramientas se pongan en operación, pero para el proceso organizativo. Entonces utilicen el video. Entonces a través del WhatsApp sobre todo empezamos a mover mucha información y que empezamos a hacer en 3 lenguas, porque se hace en Soque, en español y en inglés, porque también los compañeros que están en Estados Unidos, sobre todo las segundas y terceras generaciones que están cerca de Boston, pues también necesitan esa pertenencia lingüística, porque hemos visto que nuestros pueblos en Estados Unidos son trilingües. O sea, también hay un aspecto bien interesante en ese asunto. Y ahí una última cosa que hemos visto de este asunto y que creo que sería interesante ponerlo aquí, comunitaria, donde nos dimos cuenta que el dispositivo de intervención de la academia está errado, porque hacen creer que lo importante es como el investigador. Y nosotros lo que hemos visto en los pueblos o la enseñanza que nos han dado es que hay que entender bien claro la diferencia entre el camino y el caminante. El caminante puede ser cualquiera de nosotros, pero el camino justamente es buscar la existencia de nuestras civilizaciones en estas tierras. Entonces yo no soy importante al final de cuentas. Nosotros somos un puente, decimos nosotros. Y estamos en medio porque tenemos acceso a estas máquinas, pero también tenemos que ir a replicar esto con nuestra gente. Entonces ha sido un espacio como interesante, pero también pues no nada sencillo, porque también hemos querido construir desde lo que llaman los pueblos en el sur, desde la autonomía, y eso en veces como que limita un poco, pero al mismo tiempo te da como más certeza para caminar. Entonces, en general es como estamos utilizando esto, y pues estamos preparando ahora ver si podemos concretar un documental sobre la situación de los soques en Estados Unidos, donde justamente estamos colaborando con Labia y Dolores Magón y con Saúl Cac, un cineasta soque que ahora vive en San Cristóbal, en Las Casas, Chiapas, ¿no? Pues ahí lo dejaría. Tendremos un poquito más de tiempo de profundizar ya en los proyectos actuales, sobre todo con esta cuestión de cómo la incorporación de lo que dices al camino de las nuevas tecnologías digitales plantea nuevas perspectivas, retos y sobre todo nuevas luchas también, ¿no? Aprovechando que Fortín lo te mencionó, David, en tu caso y en tu proceso, ¿cómo es que sucede este trayecto de la investigación y de la implicación con las comunidades? Diciendo que también hablabas mucho más desde la investigación-acción ya como sujeto y no con la etiqueta del investigador, ¿no? Sí, bueno, justo el proceso viene dentro de esta parte formativa, yo diría, de entrar a lo que le llamamos la academia, la universidad, y darse cuenta cómo de alguna manera hay un sistema jerárquico, hay un sistema de, digamos, de títulos nobiliarios, hay un sistema donde el conocimiento de alguna manera se limita a ciertas personas, ¿no? Y siempre está en esta tensión entre investigadores, profesores, alumnos. Entonces, bueno, después de un proceso un poco como de entendimiento de cómo rompíamos esta visión,
y entrando ya precisamente en la cuestión de colonial y todos estos discursos que vienen desde el sur, ¿no? Que es lo que interesa, cómo la voz del sur y cómo los mismos en este proceso van intercambiando saberes con otros ámbitos, pues se empieza a entender cómo la antropología, que de por sí es colonial o su nacimiento es colonialista, pues cómo debe de replantearse estas nuevas noción de yo cosas, y en este caímos, bueno, el proyecto de Zacualpan, por ejemplo, en el estado de Colima, es una comunidad náhuatl que se vio amenazado precisamente también por una minera. Parecía que unos empresarios chinos iban a poner una minera en el manantial de agua, además que surte agua a la mitad de Colima, del estado de Colima, y esta comunidad náhuatl se organizó y se levantó. Ahí nosotros entramos en este proceso de colaborativo, digamos, con ellos, precisamente para utilizar los medios como un facilitador de que estas protestas se abran a más gente y se entiendan en otros lados. Entonces, desde ahí también empezamos a pensar como el cine en sí mismo es colectivo, ¿no? El cine, la noción, en los pueblos originarios, la noción del nosotros es como muy clara. A nosotros nos cuesta más trabajo entender esta noción. A veces pensamos más en términos individuales, entonces entre este nosotros y de pensar el cine colaborativamente, lo que también le llaman el cine sin autor, ¿no? Entonces, en esa riqueza de entender estos procesos, de alguna manera nos fuimos involucrando, creamos este documental que se llama Zacualpan, nuestra vida, nuestra tierra, y de ahí surgió también esta parte, esta duda del proyecto que les comentaba hace ratito, que tiene que ver con estos procesos de entender también que hay una tercera raíz, que son pueblos originarios, lo que nombramos como pueblos indígenas. También está la raíz negra, la raíz afromexicana, digamos, hablando del pueblo de México, y cómo también los pueblos, aunque no siempre mantienen la lengua como la bandera principal, también ellos se autodeterminan como pueblos originarios porque de alguna manera los procesos que vivieron fueron procesos de desarraigo. Entonces, durante mucho tiempo se intentó desarraigar a los pueblos de su identidad. En esta resistencia los pueblos, aunque perdieron la lengua, siguieron en sus territorios, siguieron con sus formas, siguieron con sus modos, con sus costumbres, y en este contexto contemporáneo surgen y se plantean como sujetos que tienen una identidad y una identidad étnica. En Jalisco sucede que esta identidad está como borrada, o sea, no tenemos esta noción de que todo el sur de Jalisco, el sur de Jalisco es náhuatl prácticamente, pero se ha ido como rompiendo esta membrana. Entonces nos interesa esta búsqueda de este proceso como desarraigo de los pueblos y cómo en el contexto actual hay una reivindicación precisamente, y cómo ellos de alguna manera también han tomado los medios, ¿no? Desde un punto de vista, pues justo de usarlo como medios de memoria, como medios de protesta y también como medios de transmisión de conocimiento para las nuevas generaciones, un poco como decía Fortino, que era cómo los jóvenes, los niños, están desvinculados de alguna manera en términos de contenidos de sus pueblos y ahora se están generando, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero alargar porque creo que tenemos el tiempo limitado. Igual más adelante podremos regresar a esto. Perdón, nada más, esto que decía de la lengua también tiene que ver con el territorio, que es un poco cuando a veces las comunidades, como el caso que decía Fortino, los zoques, los desarraigan del territorio, pero las comunidades regresan a conformarse en otros contextos, ¿no? Entonces, la cuestión de la lengua y el territorio, que no siempre sí crean un vínculo de identidad a través de otras formas, ¿no? Entonces, esto sería todo. Gracias. Fantástico, David. Pues voy a parar un segundito la ronda en la que estábamos, que era un poco hablar de los ejes principales del conversatorio, porque justo ya estamos en Facebook Live para todos los amigos y amigas que nos acompañan a través de esa plataforma. Comentarles que ya hemos empezado el panel. Estaremos trabajando todavía una hora y cuarto más por aquí.
pero también decirles que habrá una retransmisión a las 7 de la tarde por el Facebook Live en el que también podremos volver a interactuar. La idea es que podamos ir recuperando voces y experiencias para este primer conversatorio que pueda ser el primero de muchos, esperamos. Y bueno, un poco repetirles también para los que recién se conectan. Estamos trabajando con 5 panelistas invitados. Está Luna Marán, está David Flores Magón, está Amalia Córdoba, está Fortino Domínguez, está Arnau Gifreu. Y lo que estamos tratando de trabajar es desde las comunidades, desde los territorios en los que están conectados y vinculados muchos de los realizadores, pero también de los investigadores que trabajan con comunidades originarias, cómo es que se da esta relación entre los pueblos originarios, el territorio y las nuevas formas de creación de contenidos, ¿no? Una de las perspectivas importantes de la cual estaremos hablando a lo largo del panel tiene que ver con el Día de la Biodiversidad, que es el día de hoy, y sobre todo con los proyectos de esta defensa que tienen que ver también con la diversidad cultural y la diversidad bioecológica. ¿De acuerdo? Continuamos entonces con los comentarios de esta primera ronda sobre estos 3 elementos, que serían las voces o los pueblos indígenas, los colores o las tecnologías y las herramientas, y finalmente la tierra, la cultura y el territorio. David nos daba un poco de perspectiva sobre cómo se está trabajando en Jalisco, sobre las comunidades nahuas, pero también esta cuestión del desarraigo y de la importancia de cómo se conecta, ¿no? Quisiera entonces darle la palabra a Arnau Gifreu, que nos platicara un poco desde su experiencia cómo es que vive esta relación de los pueblos originarios con las tecnologías, que es lo que él trabaja. Sí, gracias. Si me permitís, es muy interesante lo que he escuchado básicamente de experiencias de México, pero yo voy a iniciar como un pequeño ejercicio, digamos un pequeño ejercicio de memoria, más allá de México, que no es mi país de origen, por tanto no soy especialista, digamos, en lo que sucede en las comunidades, pero estoy muy interesado, obviamente. Sin embargo, mi propuesta, mi viaje de partida un poquito en este primer bloque más introductorio, un poco de contexto, es decir, de dónde estamos en esto, creo que básicamente debería, por regla un poco y por historia, por lo menos acorde a lo que yo más o menos he podido ir leyendo, a Canadá, ¿no? Un país como Canadá, básicamente, porque yo creo que básicamente aquí hay una idea muy interesante que es la idea de entrada de ecosistema, ¿no? Entender una idea de que una comunidad se mueve dentro de un ecosistema y que al final interactúa y se interrelaciona de manera en toda la profundidad posible con este ecosistema. Esta idea de ecosistema, de alguna manera, que evidentemente se trata y se trabaja a nivel de la naturaleza, yo creo que es muy interesante yéndonos unos años para atrás, ¿no? Y estoy hablando de mitades básicamente del siglo XX aproximadamente, incluso años antes, a una especie como de estudios, ¿no? En que empiezan a concebir algunos estudiosos canadienses, ¿no? Encabezados por Marshall McLuhan, básicamente, empiezan a coincidir en que los medios de comunicación también se pueden entender como sistemas. Y de alguna manera, estos sistemas de alguna manera dependen unos de otros, ¿no? Se retroalimentan y se sostienen unos a otros. Es decir, sin unos, los otros no podrían aparecer, emerger, consolidarse ni expresar todo su potencial. Yo creo que esta idea de entrada es muy poderosa en el sentido de que estamos trabajando aquí básicamente entre comunidades también y medios de comunicación o formas de expresión narrativa, ¿no? Cómo se expresan al final por extensión estas comunidades. Entonces yo creo que el concepto de ecología de los medios, entendidos como ecosistemas que se entienden y necesitan hablar y cooperar, es fundamental para entender un poquito la sesión de hoy, ¿no? Y evidentemente toda la escuela que se desarrolla a partir básicamente de Marshall McLuhan, ¿no? Y la nueva ecología de los medios incide mucho en las frases o los aforismos máximos, digamos, de McLuhan, ¿no? Que a más de uno y una acá, expertos en comunicación, con nuestros espectadores, pues los debe sonar, ¿no? Como el medio es el mensaje, por ejemplo. Es decir, el medio aquí, obviamente, era el tipo de medio y podría entender de que no es lo mismo producir por un ordenador que para una tablet, ¿no? O hacer un programa o un video para un ordenador que para un celular, por tamaño, etc. Pero aquí yo medio también lo tomo como ecosistema, ¿no? Y este ecosistema, este medio, donde viven las comunidades, donde viven los colectivos más desfavorecidos, esa gente que no tiene voz o que hay que empoderar, también conforma un tipo de mensaje, ¿no? Un tipo de narrativa y de discurso que esas personas quieren de alguna manera transmitir en lo que McLuhan también consideraba la aldea global, un mundo interconectado donde una cosa ínfima e invisible puede paralizar todo un mundo conectado, léase lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y a partir de ahí, pues, unos medios más intensos que otros, ¿no? Unas comunicaciones como medios calientes, medios fríos, etc. De esta primera aproximación, que yo creo es fundamental, entender que estamos trabajando en un paralelismo de medios
digamos, de comunicación y también de ecosistemas físicos donde habitan comunidades y gente que tiene que ser escuchada, yo creo que es muy interesante también entrar un poquito más y entender también que en Canadá, por ejemplo, aparte de la escuela, digamos, de la ecología de los medios fundada por McLuhan, también pasamos con unos años de grabar y empoderar a comunidades pobres, ¿no?, del centro del país, sobre todo de Canadá, donde hace más frío y hay menos vida, por ejemplo, con proyectos como el National Film Board, ¿no? Durante 10 años, del 67 al 78, 79 aproximadamente, se llamó Challenge for Change, ¿no?, una oportunidad para el cambio. Como todo esto, el National Film Board también desde Canadá lo ha ido migrando hacia proyectos más digitales como de documental interactivo, como por ejemplo Filmmaker in Residence del 2006 o High Rise, ¿no?, del 2009 al 2015. Y toda esa lógica de alguna manera de trabajar con las comunidades y de contextualizar su modo de vida ha pasado de las, digamos, de las tribus o de las comunidades más desfavorecidas del centro, de pueblos, de aldeas, etcétera, a un formato más high-rise, que ya es el digital, el transmedia, en que estamos hablando de rascacielos y de cómo la gente vive, en vez de manera horizontal, en cabañas, en casas, etcétera, a nivel de rascacielos y a nivel de edificios. Y creo que es muy interesante ver esta evolución de cómo este punto de partida, ¿no?, que obviamente se origina también en Latinoamérica en esos tiempos o anteriormente, ¿no?, pero se empieza a documentar con esa idea del Challenge for Change. Finalmente, para acabar, creo que esta derivación, es decir, que todo lo que empieza en Canadá deriva también hacia el sur, básicamente, hacia países como Colombia, Perú, México. Por ejemplo, actualmente estamos viendo un resurgir, ¿no?, y cómo estos proyectos comunitarios realmente, como se ha escuchado con mis antiguos compañeros, están al orden del día, por ejemplo, en un país como México, o cómo se han hecho obras en un país con el que tengo mucha relación como Colombia, como por ejemplo Cuentos de Viejos, ¿no?, o el buenvivir.co. Son proyectos que también recomiendo echar un vistazo y que también, bueno, os compartiremos a nivel de links y para que tengáis un poquito también a los espectadores un poquito más de este tipo de proyectos y de profundidad. Muchas gracias, Arnau. Efectivamente, estamos en esta tensión en el panel todo el tiempo entre las cuestiones localizadas o regionalizadas y por otro lado los procesos de globalización, ¿no? Entonces sí que hay unos referentes disciplinares e institucionales en el que sirven también como para empezar a hacer estos diálogos, ¿no? Y en este pequeño sistema que es el panel y conversatorio que hemos propuesto, pues tiene que ver eso, ¿no? Cómo juegan las comunidades originarias con las nuevas tecnologías y los procesos de territorio, ¿no? En ese sentido, creo que Amalia también, desde su perspectiva y desde donde nos habla, nos puede compartir un montón de cosas para empezar a ver esta tensión que está visible, ¿no? Muchas gracias, Diego. Aprovecho el pie que nos ha dado Arnau para continuar un poco la historia esta de la emergencia de la visualidad y la memoria histórica visual indígena. Y como también decidí aclarar, dejar muy patente que nada de lo que se tiene en este momento se ha logrado sin lucha, ni siquiera en Canadá. O sea, en Canadá sí se ha producido una política cultural mucho más favorable quizás a la narrativa indígena y un fomento y festivales y todo ha sido también por un proceso de organización social y de resistencia y lucha, que ha también llevado a que dentro de los espacios nacionales de oficinas de cine se incorpore una persona clave, que es Alaniso Bamsawin, que es la gran cineasta Abenaki de Canadá, y fue por su directa presencia desde adentro de la Comisión o el Consejo Nacional de Cine canadiense que se logra abrir mucho más este canal directo a la producción audiovisual indígena y que se transmite a nivel nacional. Entonces, lamentablemente, yendo hacia el sur, cada vez hay menos política audiovisual indígena, si es que lo miramos desde el punto de vista solamente del Estado-Nación. En cuanto a Latinoamérica, el proceso también ha nacido caminando junto, por supuesto, a un proceso político de organización indígena, ¿no? Entonces hay como varios focos de producción que son, como ha nombrado Luna, desde la comunidad, dictado por asamblea y en diálogo con usos y costumbres. Y también han habido organizaciones regionales, como el Consejo Regional Indígena del Cauca, ¿no?, que surge como una de las primeras federaciones indígenas, y que empiezan a tener federaciones y confederaciones con oficinas de comunicación. Entonces la comunicación indígena, yo siempre digo, siempre ha existido, ¿no? Solo que ha tomado diversas formas y ha ido también sumándose a los lenguajes al que se tiene acceso. Pero ahí donde empieza a ser también una actividad que
pone en peligro a quienes la practican, ¿no? Si ya el camino de defender el territorio es un proceso que pone en riesgo, también el hacer comunicación y ha sido ponerse un blanco en la espalda, ¿verdad? Incluso desde la radio en adelante y los pequeños periódicos en adelante. Entonces, de unos procesos que surgen muy localizados a través de todo el continente, algunos lugares se vinculan, ¿no? Y crean como colectivos, confederaciones o proyectos incluso nacionales como en Bolivia. Y eventualmente en 1985 se funda el Consejo Regional Indígena, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, CLACPI, ¿no? Que en su momento de emergencia viene a ser un poco una organización de cineastas trabajando con las comunidades o interesados en las narrativas indígenas, viniendo un poco desde el nuevo cine latinoamericano, el cine imperfecto, el tercer cine, todos esos movimientos de una conciencia social y del neorrealismo también. Pero pasan décadas hasta que realmente una organización tan grande y ambiciosa, un poco utópica, pero muy productiva, que es CLACPI, llega a tener solamente liderazgo indígena, y eso acontece en 2008, ¿no? Entonces son procesos tanto de mantener la producción a nivel territorio, como también articulaciones, y esas mismas articulaciones en muchas instancias no dan para tener espacios permanentes. Entonces ahí es donde me hace sentido lo que menciona Luna, ¿no? De procesos itinerantes, campamentos itinerantes audiovisuales, que también es la metodología de CLACPI, que también hace festivales rotacionales cada 2 años o 3 años en un país, en un territorio diferente. Y estos mismos procesos de enseñar el cine también van decolonizándolo, ¿no? Van apropiando el cine como a cada lugar que cae, cada festival CLACPI cae en un país, el anfitrión es una diferente nación indígena o un grupo de naciones indígenas. Muchas veces estos festivales se hacen en la ciudad, pero también se han empezado a llevar más al territorio tradicional indígena. Y así es que, por ejemplo, en el festival CLACPI de 2014 o 15, en el territorio mapuche, se llama Fico-Gualmapu. Gualmapu es el territorio mapuche tanto en el sur de Chile como en Argentina, y el festival se hace en Temuco y en Bariloche, en Chile y en Argentina. Ahí es donde el festival se despega también de ser asociado con un Estado-nación. Entonces yo creo que son estas pequeñas intervenciones, pensar también en cómo se refiere uno al territorio, la terminología que uno empieza a usar, los conceptos, ¿verdad? Cómo se abre también cada muestra con algún tipo de ritualidad indígena, en alguna lengua indígena. Son todos elementos que van permitiendo que el mismo formato, la tecnología, no sea lo más importante, sino que el encuentro y el intercambio y el diálogo de estos saberes sea lo que realmente importa. Ahora, como el cine indígena va emergiendo a medida que las tecnologías también van cambiando, ¿no? Porque es el video portátil que ha ayudado mucho a que el cine se realice en lugares con menos acceso a, por ejemplo, el cine, que es una industria mucho más cara. Entonces, estas tecnologías lamentablemente también no son estables y han ido cambiando, lo que ha hecho que toda esa rica memoria audiovisual indígena, esa memoria histórica, está esparcida en este momento en formatos que están quedando caducos, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me preocupa en cuanto al tema de territorio, de tecnología, saberes. Es el hecho de que la misma memoria del comienzo del cine indígena o el video indígena no se está preservando, porque tampoco está en las cinetecas nacionales de los países, siempre, ¿no? Entonces también hay que ver cómo se puede, tal como el cine se crea en forma colectiva, es una actividad mucho más colectiva que otras expresiones artísticas, habría que ver también, y es un tema que yo estoy trabajando un poco, cómo la preservación de ese cine más temprano, o nuestras primeras generaciones, se puede preservar y también se puede seguir usando, se puede visualizar, se puede aprender de ella, se puede enseñar en la sala, se puede usar en la universidad, se puede usar en el taller de capacitación itinerante, ¿no? Entonces creo que tiene que haber también una incorporación de esa filmografía, pero para que esa filmografía exista y se vea y aprendamos de nuestro propio cine, tiene que también pasarse por el tema de la digitalización. Y eso, si el cine indígena apenas tiene financiamiento, pues la preservación del cine indígena tiene aún menos financiamiento. Entonces habría que pensar estrategias también sostenibles para ir
resguardando esta memoria y también no dejándola congelada, archivada, sin tocarla, sino circulándola y devolviéndola también cuando corresponda, cuando se pueda. Finalmente, quería señalar que el CLACPI también es una organización que vela por la protección también de los comunicadores y ha generado un informe sobre la situación de los comunicadores indígenas y afrodescendientes en todo el continente. Es un informe que ha examinado la política comunicacional por cada país de América Latina y luego ha creado un informe de cómo ha sido el respeto o el no respeto a esas políticas de comunicación. Así que aquí en el chat les voy a pasar el enlace de la presentación del libro y me parece que es un elemento fundamental, es un aporte principal porque da cuenta de pues cómo los cineastas y los profesionales de radio, los periodistas, pues son defensores de la tierra y del territorio, y también el mismo trabajo les crea también problemas. Entonces eso también hay que pensarlo desde el punto de vista de la academia, que está bien el interés y el estudio hacia, pero también hay que tener mucha conciencia de qué es lo que ha pasado y qué pasa cuando se hacen públicos los nombres o el trabajo de ciertas organizaciones. Hay que tener mucha claridad y el manejo respetuoso de esa información. Eso por ahora. Gracias. Por supuesto, que también nos parece importante como en esta primera ronda, que era empezar a contextualizar no solo las luchas y los territorios, sino también los tiempos que han durado, ¿no? La colisión, digamos, de la disciplina, como decía David, de la antropología nacida colonial, que se acercó a las tecnologías del registro del sonido y la imagen, pues también en Estados Unidos hay una larga tradición, en México desde el Instituto Nacional Indigenista en los años 50, ¿no? Y cada uno de los países y territorios ha tenido desarrollos tecnológicos diversos, ¿no? También por eso hemos detectado estas tensiones y estos problemas que en realidad son políticos y económicos, que es la lucha de la que hablaba Fortino, de cómo no solo producimos, sino luego cómo preservamos esa memoria, ¿no? Que es lo que Amalia nos comparte y que es parte de la discusión en la que queremos entrar, ¿no? Pero también eso significa llevarlo al momento presente. Ahora hicimos un pequeño viaje hacia el pasado, pero, y a lo mejor abriendo esta cuestión de lo que decía Amalia, de que estas tecnologías van cambiando y se van volviendo obsoletas. ¿Qué implica entonces o en qué territorio estamos cuando hablamos de la producción digital, ¿no? Es decir, cómo los pueblos han ido incorporando estas formas de comunicación digital que pasaban por los tipos de producción de las que hablaba Arnau, ¿no? Es decir, cómo las nuevas tecnologías de la realidad virtual, aumentada, expandida, producción para Internet, no ficción y ensayos se están generando dentro de las comunidades, ¿no? Y a lo mejor podríamos establecer como dos elementos. Por un lado, cuáles son las tecnologías que estamos utilizando y en qué fase de desarrollo tecnológico o qué tecnologías ha decidido cada una de las comunidades para abordar este problema, ¿no? Pero tenemos que definir, como poner un acuerdo común de a qué nos estamos refiriendo con tecnología digital, nuevos formatos, etcétera, ¿no? Y también un poco si lo pueden hacer desde su perspectiva, es decir, no tenemos que dar una definición académica por fuerza, sino, por ejemplo, cómo desde Oaxaca están entendiendo la transmisión en vivo, o cómo el pueblo Zoque está pensando el Internet, ¿no? O el pueblo Mapuche, que tiene un planteamiento muy claro de qué significa ser cine mapuche, qué le significan las nuevas tecnologías. A lo mejor si pudieras, Arnau, empezar un poco por extender esta primera idea que nos compartiste de los nuevos formatos, las tecnologías, y de ahí un poco ir desenredando un poco la bola de nieve y empezar a trabajar ya sobre los formatos digitales en las comunidades en las que estamos abordando. Bien, gracias, Diego. Me gusta la estructura de la sesión porque es como una especie de serpiente, ¿no? Empezamos básicamente de manera invertida, vamos cambiando el ritmo y también el orden, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues obviamente estábamos preparados para esto, ¿no? Porque la hemos preparado a conciencia, pero a la vez también hay como sorpresas internas que me parecen muy interesantes, que realmente creo que somos cinco aquí hombres y mujeres poliédricos, ¿no? En el sentido de que podemos crear una especie de pequeño puzzle para que se entienda de algo mucho más local, pero yo hablaría un poquito del tema local, con G, ¿no? Global, local. Entonces, yo para no complicar para nada el encuentro y no volverlo para nada académico, lo que diferenciaría básicamente es una primera diferenciación muy básica entre lo que sería acorde un poco a los géneros más literarios y la poesía, lo que la industria, digamos, ¿no? del cine
llama un poquito, establece como dos grandes bloques, ¿no? La ficción y la no ficción. La ficción sería algo construido desde cero, de esas primeras películas de los Lumière y de Méliès, y la no ficción sería algo que representa algo que en principio ha sucedido, ¿no? Algo factual, algo de facto. Por tanto, estableciendo que algo obviamente está construido desde cero y es básicamente más ficcional, y algo intenta representar algún hecho, es más no ficcional o de realidad, tenemos que entender de que estos dos campos no se separan de manera indisoluble. Al revés, todo elemento está construido de alguna manera, ¿no? Desde que Nanook, por ejemplo, hasta el señor Flaherty partiera un iglú para poder grabar dentro, ¿no? Todo está de alguna manera manipulado acorde a ficción, no ficción. Pero para entendernos un poquito, diríamos que las comunidades, ¿no? Las partes, todos los trabajos más en el sentido comunitario, de investigación, acción, todo el tema de empoderamiento de la comunidad, trabajaría en el campo de la no ficción, ¿no? Y en este campo de la no ficción, pues tenemos una primera forma que es la del cine comunitario, la de audiovisual, y de ahí podríamos ir evolucionando hacia lo interactivo, hacia lo transmedia y hacia lo inmersivo. ¿Cómo está sucediendo en cada comunidad? ¿Qué nivel de desarrollo tiene ese tipo de tecnología en cada comunidad? No lo sé y no lo puedo expresar porque no hablo de lo que no sé. Lo que sí sé básicamente es que normalmente en este salto, si estamos en el terreno de la realidad, el terreno de la realidad es un terreno, como decía, no delimitado, no explorado, y este autor, que os recomiendo algunas lecturas como Antonio Benrichter, ¿no? Que es un escritor, pero también un realizador muy interesante, él comenta que este prefijo negativo de la no ficción, ¿no? De la realidad, es de alguna manera una ayuda para la no ficción, ¿no? Porque de alguna manera la ficción nos pone más en una camisa de fuerzas, esto es relativo, y la no ficción o la realidad nos da un campo mucho más no delimitado, no colonizado y no de alguna manera, como decía en tono provocador al principio de la sesión, no pervertido, ¿no? Y eso a la comunidad le favorece en cualquiera de sus formas de expresión artísticas. Dicho eso, y para ya ir cerrando mi introducción a nivel de contexto y pasar ya más a experiencias que he podido también tener el gusto de producir, que es lo que más me gusta en el mundo al final, producir o coproducir o ayudar a equipos a producir. Yo creo que hay cuatro grandes interrogantes en esta especie como de salto de lo más audiovisual o lo más tradicional a las nuevas formas digitales. Y con ello me refiero a lo interactivo, un discurso que se corta en algún momento para que el usuario intervenga, a lo transmedia, ¿no? Es como una especie de pulpo que tiene una serie de patas y el discurso se transmite por muchos lados, o lo inmersivo, ¿no? La idea de nos metemos dentro de algo como el sólido se mete dentro del agua. Yo diría que ahí hay cuatro cuestiones que más tarde intentaré desarrollar un poquito en base a proyectos en los que he podido de alguna manera trabajar esta problemática, pero de alguna manera el salto del audiovisual, que está muy constituido incluso en las comunidades, a lo más interactivo, más allá de lo que comentarán mis compañeros y compañeras, conectividad, internet, accesibilidad, yo creo que básicamente son 4 puntos. Es decir, y los planteo y los dejo un poquito también en el aire para que mis compañeros y compañeras los complementen y aporten, ¿no? También, que sería, ¿cuál es el rol del autor en estas narrativas, en estas comunidades? ¿Qué tiene que decir de alguna manera la persona que forma parte de un sistema comunitario, ¿no? Y cómo transforma ese rol de algo mucho más dirigido en lo audiovisual y mucho más individual a un rol grupal, compartido con nuevos tipos de dinámicas y de lógicas. ¿Dónde está la audiencia que ve esto comunitario? Es decir, ¿dónde está realmente el quién está mirando realmente esto? ¿Cuáles son los circuitos? ¿No? En segundo lugar. En tercer lugar, lanzaría la pregunta de ¿y quién financia esto? Como muy bien decía Amalia, ¿no? ¿Quién está poniendo plata para que esto sea una realidad? Y en cuarto lugar, y también un tema fundamental que se ha comentado tanto por Luna como por Amalia, el tema de la preservación digital. ¿Dónde quedan estas obras? Si cae la tecnología de turno, cae la obra y cae el sistema. Por tanto, no se puede preservar a veces en DVD o en sistemas análogos, hay que preservarlo en sistemas digitales, ¿no? Esas 4 preguntas, el rol del autor, el rol básicamente del espectador, el dinero o el modelo de negocio y la preservación, para mí son ejes que de alguna manera hoy vamos a ir yendo y volviendo, ¿no? A lo largo de la charla. Fantástico, Arnau, muchísimas gracias. Pues eso, creo que nos da un poco pie para que Luna nos pudiera comentar un poco sobre justo estas cuestiones de cómo es que sucede la incorporación de la tecnología, en el caso de Guelatao, cómo se ha pensado o no se ha pensado, podría ser desde la producción ahora digital o multipantalla o transmisión a través de plataforma, pero también qué sucede con los archivos, pues, sabiendo que eres parte de una segunda generación de cineastas, que hay una larga tradición radiofónica, ¿no? Es decir, ¿cómo sucede en tu caso este planteamiento de la pequeña coyuntura que llamaríamos Internet y tecnología digital, ¿no?
Bueno, quisiera como decir en principio que, y un poco retomando lo que decía Amalia, o sea, estos procesos de comunicación son procesos de defensa del territorio en su mayoría, ¿no? Y son procesos en donde las comunidades hemos visto herramientas poderosas para seguir construyendo lo que somos, ¿no? Y creo que en ese sentido no se piensa, digamos, como en términos como ni artísticos ni como de técnica o teoría, ¿no? O sea, se colocan en medida de las necesidades de comunicación específicas que se tienen en la comunidad, ¿no? Entonces, si hay una necesidad que es poder comunicar que en Guelatao hay una banda infantil y juvenil y que tiene una nueva pieza y entonces, por lo tanto, el equipo de comunicación de lo que se encarga es de hacer un videoclip y poderlo diseminar como en las redes, ¿no? Si la necesidad, por ejemplo, hoy mismo, ¿no? Es comunicar las nuevas indicaciones de la contingencia sanitaria, pues la necesidad es esa, ¿no? Muy concreta y hay alguien que decide hacer una animación para dar todas las como indicaciones de la contingencia, ¿no? Hay una necesidad muy específica que es compartir el básquetbol, las finales del básquetbol de la Copa Benito Juárez, y entonces se comparte por medio de Facebook Live y se hace el streaming, ¿no? Y se genera todo un proceso de interacción, ¿no? Creo que para mí como lo importante es ubicar que hay necesidades de comunicación, ¿no? Y que hay necesidades, digamos, y que en esa necesidad de comunicación también cabe lo artístico, en términos de que como colectividades estamos dando una visión de mundo, ¿no? Todo el tiempo, y que eso pues tiene formas, ¿no? O sea, creo que en el caso, por ejemplo, de la película Tío Jim, ¿no? O sea, había una necesidad de comunicación, ¿no? Porque todos los seres humanos tenemos necesidades de comunicación. Y hay que partir, yo creo que de eso que es general, ¿no? Y que en el caso de las comunidades indígenas, y como lo decía también el compañero antes, pues hay un asunto de defensa, ¿no? De buscar evitar el despojo que pueda haber de tierras, de recursos, ¿no? La intromisión de proyectos extractivistas, ¿no? Claramente hay digamos, un panorama de violencias estructurales en las que nosotros estamos conviviendo todo el tiempo y hay necesidades, digamos, lógicas de esos procesos de defensa y también necesidades de la construcción orgánica de lo que somos como cultura, ¿no? Entonces, así como pues apareció la radio y se ocupó la radio como una herramienta de comunicación y se ocupó la música. Hace 200 años no había bandas filarmónicas en esta zona. Hoy en día somos como el lugar como de las bandas filarmónicas en todo el país, ¿no? O sea, como la región que tiene más creación musical con esa herramienta. El audiovisual llega a esta zona tal vez en los 80s, necesitamos muchos años tal vez para desarrollar como de manera más fina la expresión artística, ¿no? O sea, pero la necesidad de comunicación está ahí, pues, ¿no? Y creo que generación tras generación vamos a ir como perfeccionando cuáles son nuestras narrativas, ¿no? Nuestras formas pues de contar las historias que necesitamos contar y las historias que necesitamos comunicar, ¿no? Definitivamente el asunto de los archivos pues es un problema, ¿no? Porque pues hay mucho material y se tiene que generar estos procesos para poder contener esa memoria que hemos ido construyendo ya por 3, 4 décadas, ¿no? Y pues es complejo, ¿no? Porque el manejo de archivos fuera de una comunidad indígena es complejo y es difícil y igualmente no tiene financiamiento, ¿no? Ahora en una comunidad pues es aún más complejo y creo que sigue, o sea, y creo que es ese, digamos, el reto de los archivos o de los acervos, es el reto que también tiene cualquier comunidad o pueblo en el mundo, pues, ¿no? En medida de que accedimos a estas nuevas herramientas y empezamos a construir imagen en movimiento con ellas, pues tenemos después esas necesidades de preservar lo que hemos hecho, ¿no?
Entonces yo creo que es un reto en general de la humanidad. O sea, estamos produciendo muchas cosas que vamos a hacer con ellas y cómo las vamos a preservar. Creo que es un reto de la humanidad. Hasta ahí la dejaría. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, a lo mejor es un poco como replantear la pregunta, que es cómo surge la necesidad de comunicar, ¿no? Y a veces, en algunos casos empezamos por la parte artística o la parte conceptual o la parte técnica porque podemos o tenemos acceso, pero justo también es plantearlo desde el territorio, ¿no? En el caso de lo que Luna nos comparte, pues es encajado en una comunidad con una tradición de producción y de generación de esta visión de mundo, ¿no? Pero también estos procesos se pueden dislocar, que es un poco el caso de Fortino y de Amalia, y cómo pueden suceder en otro espacio, ¿no? En otro territorio, y qué significa, ¿no? Cuando tú estás en una comunidad, a lo mejor está muy claro cuáles son las necesidades comunicativas del pueblo, ¿no? Pero, por ejemplo, les preguntaría a Amalia o Fortino, quien guste contestar, ¿cómo sucede eso cuando estás desplazado, cuando estás en otro lugar, cuando has migrado? ¿Cómo se deciden y se negocian qué cosas se van a defender, qué cosas se van a comunicar, qué cosas se van a compartir? Bueno, Adelante. yo quería que Fortino fuera primero, pero bueno, hay un ejemplo muy claro en este momento. Se ha hablado mucho en este país de la crisis migratoria, ¿no? Y lo que hay es una crisis humanitaria. Esa es como la gran diferencia. Y desde el momento que hay detenciones y deportaciones, pues no hay suficientes intérpretes que hablen las lenguas que todos los migrantes que están viniendo necesitan para saber sus derechos. Entonces hay falta, ¿verdad?, de integración en la conciencia de que no todos los migrantes de América Latina hablan solamente español o francés. Entonces ahí hay organizaciones que han surgido para generar una especie de base de datos o tener una red de intérpretes que puedan llamar por teléfono en las citas para la gente que está detenida o que va a ser deportada, casos también de violencia doméstica que se dan, ¿no?, dentro de grupos más aislados lingüísticamente de la sociedad nacional. Entonces, generalmente eso es un esfuerzo muy basado, muy localizado, comunitario, por ejemplo, pero la radio, incluso la radio por internet, no solamente la radio tradicional de frecuencia modulada o abierta, ha tomado un rol muy importante al usarse con. Entonces, no es un tema de uno o el otro, es el tema de esa integración, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que puedo dar, que es súper interesante, es del grupo de estudiantes con que yo trabajaba en la Universidad de Nueva York, que estaban aprendiendo el quechua. Pero también había estudiantes ecuatorianos de ascendencia quichua que querían perfeccionarse en quichua. Entonces ellos encontraron quichua hablantes dentro de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, en el área, y empezaron a conversar y se encontraron con un radialista quichua que tenía transmisión en una radio latina. Y ellos decidieron juntarse en un colectivo llamado Quichua Hatari. Y ellos están en el sótano del edificio de uno de ellos, empezaron a transmitir todos los viernes Quichua Hatari, un programa en quichua, pero también que ofrecía como datos y avisos y se comunicaba con la comunidad migrante ecuatoriana y quichua hablante en general. Y ellos se han vuelto también capacitadores de intérpretes, conferencistas académicos, grupos que van y documentan y apoyan fiestas Inti Raymis, el Año Nuevo Andino, por ejemplo, en Connecticut, en las comunidades, en las afueras de Nueva York. Y la verdad es que la gente que está en el mismo lugar, pero por su insularidad y a veces por su aislamiento lingüístico, no saben que hay otros hablantes alrededor, que hay una comunidad alrededor, se han encontrado por este espacio radial. Pero al estar en Nueva York, que es una de las ciudades con mayor población indígena de todo el país, también ellos se han abierto, y cuando ha habido la visita de alguna rapera indígena mexicana, de algún lamien, un compañero del Gualmapu, también invitan y se habla en el español como una especie de lengua franca y se va traduciendo simultáneamente al quichua. Entonces, ese es un esfuerzo que ha ido creciendo y saben que los escuchan en Ecuador también. Y ahí es donde también se crea como una doble responsabilidad, porque ellos no pueden simplemente
hablar algo que no se sepa y que se comente o se critique. Entonces, ellos ya han tirado un proyecto transnacional, ¿no? Y también han creado y hemos apoyado un festival llamado Maisumac, que es solamente cine en quechua o quichua. Entonces, esto de los festivales no tienen que solamente ser como grandes eventos internacionales, grandes cosas de alfombra roja, menos hoy día, cuando no sabemos cuándo van a abrir de nuevo los festivales. Los festivales de cine en este momento están en una crisis total. Pero también pueden acompañar procesos mayores de encuentro comunitario, lingüístico, de lucha por los derechos tanto humanos como lingüísticos y también territoriales. Entonces, son ejemplos de cómo la transnacionalidad no impide a que se hagan esas conexiones y que la misma tecnología puede ayudar a la gente a ubicarse y intercambiar y comunicarse en situaciones como la migración, donde se tiende a la fracturación y a la fragmentación. También es un problema, por ejemplo, en la migración simplemente rural-urbana, la fragmentación no es solamente geográfica, sino por horario. ¿Quiénes son los que tienen que trabajar overtime, horario extra o en la noche? Muchas veces el personal de limpieza, los panaderos, la gente que apoya todo lo que es la vida diurna, la gente que trabaja en salud, que trabajan 24 horas al día. Entonces también se hacen uso de esos espacios para que la gente se conecte. Por ejemplo, el programa de internet se puede escuchar en cualquier horario, ¿no? Así que esos son algunos de los usos que yo estoy viendo, no en la opción de un medio u otro, sino la intersección de esos medios. Fortino. Hacia allá caminamos, Fortino. Ok, muchas gracias. Bueno, un poco empezando con tu pregunta de cómo se construye pues ese trabajo. Yo creo que en el caso del pueblo Zoque, y que creo lastimosamente se puede expandir a otros pueblos, es que tenemos que entender la consolidación de un nuevo sujeto, que es el sujeto indígena urbano o los indios urbanos. Y eso genera, eso es bien interesante porque para comenzar rompe con esta visión territorializada que tenemos de los pueblos, que existe, es real, hay un lugar originario, territorio ancestral, pero también hay un florecimiento de estos pueblos en los contextos urbanos. Y es ahí donde nosotros hemos visto que la necesidad de escolarizarse de las segundas generaciones ha conectado con la necesidad colectiva de la comunidad. En este caso, la defensa del territorio o el crear memoria. Entonces, ¿esto qué generó? Pues que en diferentes espacios urbanos se levantaran procesos organizativos que, además de que son reuniones asamblearias, están conectadas con la autoridad ejidal y con el movimiento pues, de estos nuevos jóvenes que están organizándose a través del Centro de Lengua y Cultura Zoque. De hecho, podríamos decir que tanto los zoques que están en Boston, Massachusetts, como los de Guadalajara, han logrado nombrar, por ejemplo, a respectivos concejales que son miembros del Consejo Indígena de Gobierno, una iniciativa organizativa del Congreso Nacional Indígena, que un proceso de visibilización fue nombrar a María de Jesús Patricio Martínez como nuestra vocera, pero que eso implicaba otras cosas, ¿no? Entonces, también esa necesidad nos llevó a ese asunto, pues, ¿no? Entonces, hay que entender esta consolidación de un nuevo sujeto y cómo se está construyendo, pues, decimos nosotros, si bien hay desterritorialización, pero también hay que entender la reterritorialización que los pueblos estamos teniendo en las ciudades, por ejemplo, y que incluso uno de los horizontes que han planteado los compañeros es cómo vamos a construir la autonomía alimentaria desde la ciudad. Y eso pues implica pues tal vez comenzar a ruralizar la ciudad. Entonces yo creo que ahí están pasando cosas interesantes que obviamente están levantando otra geografía y que en el caso del pueblo Zoque hablamos como del espacio de la diáspora, que ya no solamente se reduce al lugar originario, sino también a todos los demás espacios en los que hay interacción, porque todas esas comunidades están en comunicación por WhatsApp, llamadas de Facebook, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de comunicación que está ahí, pues, ¿no? Entonces, eso hablar primero. Después, entender cómo algo que queríamos poner en evidencia es que también en la realización de la cuestión del cine y todas estas cosas, hay que tener o poner en evidencia la mirada colonial que todavía sigue existiendo en cómo se mira a los pueblos indígenas. Y ahí es interesante decir que esta mirada colonial también en veces es reproducida por los propios compañeros indígenas. O sea, y ahí podemos poner un tema bien interesante. En veces se hace una correspondencia entre la posición social del sujeto y su posición epistémica. ¿Esto qué significa? Como que si eres pobre, entonces automáticamente pasas a estar en contra del establishment. Y eso no sucede todas las veces.
Además, eso implica, genera una barrera que pareciera que entonces los no indígenas no se pueden desenganchar o no se pueden descolonizar. Entonces yo creo que tenemos que empezar a romper como esas cosas, pues, ¿no? Porque si no también caemos en una creciente esencialización de creer que solamente porque el director pertenece a una comunidad indígena o habla una lengua indígena, eso ya le va a dar un plus. Y yo creo que tendremos que también poner esa discusión sobre la mesa, ¿no? Y la otra cosa que veíamos cuando decías, ¿cómo hemos visto el Internet y eso? Nosotros lo vemos en una perspectiva de larga duración, el sistema mundo, ¿no? Y así como lo decía Luna Marán, o sea, nuestros pueblos han generado una apropiación creativa desde los libros, la radio, la televisión y ahora el Internet. O sea, esto es histórico. Podríamos decir que la cara oculta de la modernidad siempre se ha generado una alianza subversiva. O sea, siempre ha habido indígenas, hombres y mujeres u otros, que han logrado acceder a ciertos espacios y están reinventándolo, o sea, haciendo apropiaciones creativas. Y ahí yo creo que hay que poner un tema interesante ahí, porque decimos nosotros que tal vez se está construyendo un pensamiento fronterizo. ¿En qué sentido? En que vienes de una comunidad, tienes acceso a la educación, etcétera. Pero yo creo que es necesario construir un pensamiento crítico fronterizo. ¿En qué sentido? Los pueblos indios o la gente que está metido en todo esto del video, etcétera, pues ha leído la producción que se genera y a los grandes másters. La gran pregunta es si todo ese cúmulo de gente está viendo lo que están haciendo los pueblos, porque si no, los pueblos le están llevando una ventaja en ese debate. O sea, nosotros sí los leemos y sabemos qué hacen, pero no sé si eso también se vuelva de regreso, ¿no? O sea, porque también hay una jerarquía, o sea, un lugar en el mapa es un lugar en la historia de este mundo. No es lo mismo producir desde Chapultenango en Chiapas a, no sé, producir desde el CAP de Guadalajara, por ejemplo. O sea, eso es real. Entonces yo creo que también esas cosas hay que ponerlas ahí, porque si no caemos en un esencialismo que podría como hacernos creer que todo es como maravilloso, cuando en realidad pues también trabajar con las comunidades es justamente pues entrar a la charla, a la discusión, pero sobre todo para construir el consenso. Y nosotros hemos tratado de hacerlo así. Por ejemplo, pongo el ejemplo y con eso termino. En el caso, ahorita estamos tratando de armar el proyecto del documental de los Oques que están en Boston, en Estados Unidos, ¿no? Y, por ejemplo, ya se les mandó a los compañeros la propuesta de teaser. O sea, ellos ya lo están viendo y nos están dando también sus recomendaciones, sus puntos de vista. O sea, hemos tratado de construir un espacio de ida y vuelta. Y eso se ha construido con las visitas constantes que hemos hecho a Estados Unidos y donde, por ejemplo, en 2018 Saúl presentó su película La Selva Negra, una película que está hablada en zoque, por ejemplo, y eso fue presentada en uno de los cines más importantes de Boston. Pues para los migrantes era súper significativo eso. O sea, ellos escucharon su lengua en el cine, por ejemplo, en una pantalla. Pero además, como recuerdo muy bien, cuando regresamos a casa, él hizo una reflexión muy interesante y yo creo que con eso terminaría. Cuando él dice, pues yo estoy muy contento porque a diferencia de otros pueblos migrantes, nosotros ya tenemos a nuestros propios cineastas y podemos ver nuestro propio cine. Y yo creo que también hay que entender que en ese sentido los pueblos indios, algunos de ellos son muy cosmopolitas, porque también tienen acceso a una producción desde su misma gente, hablada en su misma lengua, y eso está generando cosas muy interesantes, ¿no? Yo ahí lo dejaría por ahora. Por supuesto. Creo que también has tocado un tema muy interesante que tiene que ver con no solo los productos finales, ¿no? Los videos, páginas web, cualquier cosa que hagan las comunidades, sino también el uso de las tecnologías para la comunicación, ¿no? Es otro tema importante de cómo conectamos y también por eso, pues la creación de estos conversatorios participa de eso. Es un intento también de generar esta memoria de contacto, de transmisión, de colaboración, ¿no? Y también lo que plantea sobre el indio urbano, que también plantea un reto en términos desde la academia, ¿no? Que gente que no somos de pueblos originarios, ya no es la cosa de que el antropólogo va a la comunidad a levantar información y regresa y dice lo que quiera, ¿no? Sino que se abren los caminos de comunicación diversos, plurales, y eso nos permite a los que estamos interesados en temas y proyectos de este tipo a colaborar, a participar, a dialogar, a leer cosas que no tengan que ver con los grandes másters, sino más bien tratar de entender esta sabiduría o los saberes, como lo decía Amalia, de los pueblos originarios, ¿no? Y a lo mejor ahí Arnau, David y yo, que estamos un poco más desde la academia, bueno, obviamente Fortino, Amalia también, Luna está mucho más desde la producción y la gestión cultural, pues para los que no estamos en comunidades originarias o no nacimos en ellas, es una forma de interacción, ¿no?
Pido una disculpa porque a David el mundo de la comunicación le jugó una mala pasada y no lo desconectó del Zoom, pero un poco me gustaría empezar a cerrar ya la mesa justo con esta forma de en qué proyectos estamos participando, colaborando o coproduciendo, que nos permitan visibilizar justo esto de lo que hemos estado hablando, de cómo se juntan las necesidades de comunicación y las formas de defensa con las nuevas tecnologías y qué proyectos consideran que son importantes, que están de alguna manera hablando de forma elocuente de esta cuestión y de cómo se está recuperando la perspectiva de la biodiversidad, de las culturas originarias y sus formas de trabajar, ¿no? Entonces, hablar un poco sobre los proyectos que conocemos y que nos parecen útiles y fértiles, sean propios o ajenos, y que le permitan también a las personas que nos acompañan empezar a generar este gran panorama que luego queremos con algunos de los conversatorios posteriores ir explorando y analizando. Y si quieren de manera libre participar, cierro mi micrófono. Bueno, a mí me gustaría como plantear que, o sea, la construcción de memoria o el contar nuestras propias historias es una necesidad humana y que en ese sentido tal vez en realidad las comunidades indígenas llevamos mucho trecho de ventaja, ¿no? En el sentido, yo me pregunto, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara, ¿no? O sea, en Huentitán, ¿no? ¿Cuáles son los procesos de construcción de memoria y de representación, de autorrepresentación que se están haciendo, ¿no? Creo que en este momento, al menos hasta donde yo alcanzo a ver, en la medida que sale una nueva plataforma, llámase Facebook desde hace más de 10 años, o alguna nueva red social, y que en las comunidades hay la posibilidad como de la tecnología, de que esté el Internet, ¿no? Lo que está sucediendo es que en automático la comunidad hace un Facebook, una página, empieza a subir contenido, imágenes, fotos de la fiesta, videos de la música o de las danzas, ¿no? Y ahí hay una construcción de memoria pues poderosísima que se está generando de manera autogestiva, de manera orgánica. Ahora yo me pregunto, pues, ¿no? O sea, todas estas barrios, colonias, ¿no? Espacios que han perdido la posibilidad o se les ha robado la posibilidad de adscribirse a una comunidad indígena, de asumir y construir su propia identidad cultural, ¿no? ¿Cómo están construyendo su identidad cultural? Ahí es donde yo creo que es mucho más complejo y mucho más duro, ¿no? Cómo los medios no están cumpliendo su rol, ¿no? De construcción de identidad, de construcción de memoria, ¿no? Y de construcción y representación de los valores que nos importan, ¿no? Cuando planteaban hace rato como la pregunta pues del asunto del autor, o sea, es que el autor es una idea occidental, individualista, que viene de otro lado, ¿no? O sea, aquí de forma orgánica la gente no está pensando, quiero hacer mi película, ¿no? Es más bien, queremos contar esta leyenda porque eso es importante para nuestra autonarración. Y creo que ahí, claro, o sea, cuando nosotros, digamos, nos vemos desde el ombligo, pues la idea del autor es como, bueno, pues es un sueño guajiro de otro lado del mundo, pues, ¿no? Pero creo que es importante como entendernos que estamos haciendo algo que es una necesidad humana, pues, ¿no? Y que en ese sentido, para los que estén ahorita con nosotros en el Zoom, pues, ¿no? Para mí la pregunta hacia ellos es, ¿cómo están construyendo la memoria, si bien no se adscriben a una comunidad indígena, cómo están construyendo la memoria de su familia, de su clan o de su barrio o de su colonia, ¿no? Porque a mí, estando y habiendo tenido la posibilidad de haber vivido en Guadalajara, me parece mucho más violento cómo no se construye la identidad y la memoria de todos sus barrios y colonias en esa ciudad tan complejo como Guadalajara, ¿no? En cambio, digamos, desde la autogestión y la autonomía y las formas de organización que tienen nuestras comunidades, se da de manera orgánica el tener que utilizar la radio, después la televisión, ahora el internet, ahora los Facebook Live, o el TikTok, o sea, los challenges, o sea, hay una cantidad de cosas, porque es orgánico, pues, o sea, porque nosotros tenemos sistemas que anualmente están construyendo quiénes somos, pues, ¿no? Y que tienen como base la fiesta y tenemos procesos de organización. Y está muy claro en este momento de contingencia, pues, ¿no? ¿Qué lugares
de forma más automática y de forma más emergente, pudimos como generar barreras, ¿no? Y estamos construyendo esas barreras en esta cuestión de la pandemia. Pero lugares que perdieron procesos organizativos, que fueron eliminados sus formas de construcción de memoria e identidad, pues es mucho más complejo y es mucho más violento, pues, ¿no? El sentirse acompañado, ¿no? Y creo que, pues al final de todo digamos, es pues una mezcla, ¿no? Somos seres sociales y desafortunadamente para los que pertenezcan a culturas pues no indígenas, por decirlo así, o, que no tienen estos procesos de organización, pues están mucho más indefensos, ¿no? Indefensos en la medida de que tienen menos posibilidades, pues, de agarrarse de una colectividad para defenderse en procesos como este, ¿no? De una pandemia. Así es. ¿Alguien que quiera retomar la idea de Luna? Yo quiero sumarme a la idea también de que pues hay formas orgánicas de organización, ¿verdad? Y también que hay un rango muy amplio de la forma que va a tomar, ¿no es cierto?, cada mensaje o cada saber para salir al mundo. Y lo mismo pasa también con el tema a veces la encapsulación que se hace en el mundo académico hacia ciertas prácticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quería resaltar que Luna fue una de las cineastas indígenas mexicanas que fueron convidadas a un foro de 2 días en el Festival Internacional de Cine de Morelia para hablar sobre el cine, porque hay un foro indígena en el Festival de Cine de Morelia, pero este fue el primer conversatorio en ¿cuántos años del festival? El festival ya tiene como 17 años, ¿no? Así es. Entonces, esta fue como la primera vez y se dijo muy públicamente que tampoco sea la última, ¿no? Entonces es importante cuando se dan pasos y se avanza en la inclusión de otras voces, ¿verdad? Que no sea también como una lista y que ya tuvimos a esto de esta región, ya tuvimos a la mujer, ya tuvimos, y se pasa como esa nómina, ¿no? Y no, la idea es que esa conversación va creciendo y cada vez que se integra lo afrodescendiente, de la perspectiva de la mujer, la perspectiva de los jóvenes, la lengua indígena, ¿no? Pues que no sea de una vez, que no sea una cosa de moda, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con mirar las cosas con sostenibilidad. Ahí les puse en el chat a todos y todas el enlace donde pueden ver el foro de 2 días que se hizo de cineastas mexicanas indígenas, un buen material excelente, porque van dando cuenta de diferentes territorios, de dónde vienen cada mujer desde su territorio, de la ciudad, de la comunidad, diferentes etapas de vida en que están las mujeres jóvenes, capacitadas una vez, actrices como Ángeles Cruz, que ya pasaron a ser directoras porque no encontraban guiones que le dieran motivación para participar y dijo, voy a tener que hacer mis propias películas, ¿no? Así que tenemos una variedad de trayectorias, hay una diversidad, si bien quizás la meta final o el impulso es siempre ese esfuerzo común y por necesidad, también hay ricas y diversas formas que eso toma, incluso dentro de algo llamado el cine indígena o hecho por mujeres indígenas en México. Ya hay una amplitud y una diversidad enorme. Así que lo mismo yo llamaría también a ampliar la discusión a nivel regional, también incorporar también algunas de las voces menos escuchadas, ¿no? Porque tradicionalmente también la realización del cine indígena ha estado en manos de los hombres. Entonces también es un momento en que por las tecnologías también, y ahora que estamos más trabajando todos en nuestro espacio doméstico, ¿no? Creo que también es un momento en que también el trabajo ha vuelto a casa, también la producción se adapta al espacio también tradicionalmente determinado, el espacio femenino, ¿no? Que es el espacio casa. Pero ha sido también interesante ver, es un interesante dato, que en nuestro festival, el Festival de la Lengua Materna, Festival de Cine de la Lengua Materna, la gran mayoría de las películas que son en lenguas indígenas o que son acerca de procesos de recuperación de lengua o de enseñanza de lengua, los documentales sobre todo, están hechos por mujeres, tanto mujeres indígenas o mujeres con colaboradoras no indígenas. Pero es interesante porque también habla del rol de la transmisión que generalmente recae
en las que criamos a las próximas generaciones, profesoras y madres y cuidadores de niños. Entonces eso ha sido, no fue una hipótesis que hayamos tenido cuando empezamos el festival, pero hemos constatado en nuestras mesas redondas casi siempre son todas mujeres. Bueno, aprovechar también para decir lo que empieza a haber estos espacios, ¿no? En México, por supuesto, el IMCINE ahora justo tiene la convocatoria abierta para creación indígena y afrodescendientes, ¿no? Y entonces ahí hay una oportunidad, ¿no? Como hay muchas otras que en este intento por empezar a condensar y a crear una comunidad virtual y esperemos algún día física a través de Voces y Colores de la Tierra, que empecemos a detectar estos pequeños espacios, ¿no? Por supuesto, el material que nos comporta Amalia es importantísimo y ya hay varias realizadoras y profesionales de la producción de medios en las comunidades importantísimas. En México, por ejemplo, está Marta Uc, María Sojo, Cante Palma, ¿no? Es decir, empiezan a haber muchos nombres de personas que empiezan a jugar roles fundamentales e importantes en esto, ¿no? Un poco también para dar la parte de aquí de México de lo que está pasando. ¿Qué otros proyectos, qué otras cosas conocen que crean que sea importante incluir en la discusión? Experiencias que hayan conocido, en las que hayan participado, coproducido. Fortino, Arnau. Como quieras, ¿eh? Si quieres, Fortino, intervenir. Si no... Bueno, yo... Arnau. Yo, para terminar un poco la línea de intervenciones, lo centraría en 3 o 4 ideas finales. También retomando un poquito lo que comentaba Luna, ¿no? También en el sentido de la colectividad. Yo creo que es muy interesante el sentido de la colectividad de las comunidades. Es un sentido de colectividad que de alguna manera yo creo que en Occidente hemos perdido, ¿no? Es decir, ese mismo sentido de colectividad es un sentido de... Es para mí un generador de sentido, ¿no? En relación con la vida misma. Y de alguna manera encuentras que muchas comunidades de estas de alguna manera no han perdido ese sentido de lógica y de relación con la vida, ¿no? De alguna manera yo creo que estas prácticas iniciales que ahora se están documentando, y vuelvo también un poco con lo que comentaba Luna del sentido del archivo, ¿no? Archivístico, va a ser muy importante a partir de este punto, a partir de este nuevo tiempo, ¿no? Que comentan los ancestros, en los que básicamente vamos a tener que convivir con nuevas reglas y de alguna manera vamos a volver, ¿no? A estos conocimientos ancestrales que aportan las comunidades y los indígenas de alguna manera. Por tanto, hay que tener un máximo respeto a intentar documentar, ¿no? Ya primero desde el audiovisual y después también vemos un poquito como lo interactivo también se empieza como a documentar. Y aquí me gustaría también resaltar el esfuerzo, ¿no? De una plataforma como Voces y Colores de la Tierra, que es uno de los primeros repositorios latinoamericanos realmente de proyectos de índole más interactiva, transmedia e inmersiva, ¿no? A nivel interactivo y transmedia, así como una cámara graba algo y se puede guardar en un disco duro y raramente se va a perder, a no ser que haya una hecatombe, cosa que es posible hoy en día que pase cualquier cosa, pero digamos que si seguimos viviendo, el disco duro se puede preservar. Pero en cambio, con lo digital eso no sucede. Por tanto, yo creo que esfuerzos un poco de creación de un sistema como de conectado de archivos, como hace Voces y Colores de la Tierra, es muy interesante en este sentido. A un nivel, digamos, volviendo un poquito del viaje más de lo local a lo internacional o a lo sistema más mundo y no tan localizado en Latinoamérica o en México, como se está hablando también por mis compañeros y compañeras, yo os quería simplemente citar un par de experiencias en las que he participado como productor en diferentes tipos de rol, que son una experiencia que nació en la Universidad de Girona, de España, con unos alumnos, pero que saltó a nivel profesional, que se llama More Than Bodies. Y More Than Bodies lo que hicimos básicamente es crear una estructura a través de un proyecto transmedia, ¿no? Que está hecho en inglés y en catalán, que básicamente abogaba porque tenemos que de alguna manera aceptar todos los tipos de cuerpos que hay, ¿no? Y creábamos comunidades a través de tipos de cuerpo, pero no las separábamos, sino que creamos, digamos, una unificación. Y a partir de ahí generamos una serie de topics, ¿no? De cuestiones clave, como la piel, la dermis, las arrugas, las intervenciones, las cicatrices. Y yo creo, un proyecto tipo ensayo, a mi entender, muy interesante, ¿no? Sobre el tema también de cómo de alguna manera aquí no hay que generar realmente ningún tipo de escisión, ¿no? Existe una sola comunidad, que es el cuerpo humano, y tiene que ser, de alguna manera, cada cuerpo es bonito a su manera, ¿no? Como sea. Y eso es muy interesante, yo creo, como idea. De la misma manera, también os quería compartir otro proyecto que esta vez estoy produciendo como productor ejecutivo. En ambos estoy en un rol de productor ejecutivo, pero va más allá, incluso también como productor transmedia, como Transformaciones, que es un proyecto que también se está básicamente visualizando en Colombia sobre la sexta extinción masiva de especies,
Y ahí en este proyecto lo que generamos básicamente, a partir de la página web, fue una serie de acciones, ¿eh? Acciones sobre 5 ítems o 5 puntos importantes, como acciones, digamos, integrales, ¿no? De comunidad, de biodiversidad, aprovechando que hoy es el día de biodiversidad, el cuidado del agua, tecnologías alternativas y el uso del suelo. A partir de ahí generamos pequeñas historias de gente que estaba creando estas pequeñas, digamos, actividades, ¿no? Iniciativas, y las unificamos en un foro que se realizó, un pequeño foro a nivel comunitario en Colombia también, ¿no? Aparte de otras acciones también que estamos desarrollando en este proyecto, que os voy a compartir también los enlaces como muy bien hace Amalia. Estos son 2 ejemplos en los que no he sido director, ni mucho menos. El director es Alejandro Borraez, de Transformaciones, pero sí que también yo creo que aportan también un poquito de, o me han aportado por lo menos un poquito de conocimiento. Voy a acabar con 2 ideas muy simples, pero muy poderosas, yo creo, que es, no a nivel de comunidad no es mi especialidad y no sé si hay más ratio de hombres y mujeres. Me imagino, sospecho que en el pasado todo eran hombres, como esta cultura en que básicamente han diosado los hombres, pero lo que sí sé es que en la no ficción, y especialmente en el documental, interactivo, transmedia, inmersivo, hay mucha presencia de mujeres, por no decir que el ratio de mujeres ya supera el de hombres de más del 50%. Y eso es muy buena noticia. Eso yo creo que es una de las mejores noticias, que el campo de lo que es la realidad esté plagada, como comentaba también Amalia, de mujeres que realmente son al final las poseedoras del conocimiento en el sentido también físico, del trabajo, de la casa, de la manutención y de este cuidado de los niños. Y finalmente, como también a nivel global, yo creo que se empieza a generar una red de proyectos que abrazan este tipo de comunidades, es decir, partiendo desde Voces y Colores de la Tierra, Voces de Americúa, pero a la vez también unificando proyectos en los que yo también estoy colaborando, como Tribute Earth, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante este proyecto, o Weaving Wisdom, ¿no? A través de Tejiendo Sabiduría. Son 4 ejemplos de muchos que hay que no solamente funcionan de manera, digamos, autónoma, sino que también se han unificado y comparten saberes y comparten contenido. Y generalmente creo que están construyendo un archivo inmenso que será de gran ayuda para las futuras generaciones de la humanidad. Fantástico, Fortino. Ok, bueno, en mi caso, tal vez quisiera ir como en 2 direcciones. Por un lado, pues lo que sigue para nosotros es como fortalecer esta alianza con Labia y con Voces y Colores para poder pues seguir caminando, y en ese sentido el documental que estamos planeando para la gente de Estados Unidos es como ese camino que estamos armando. Pero también tenemos como otro espacio o otro proyecto que también es comunitario y que eso lo estamos pensando mucho, es para la historia de nuestro pueblo. La erupción del volcán de 1982 ha sido muy importante, ¿no? Eso generó un proceso muy fuerte en la comunidad. Y lo que hemos visto últimamente es que las cifras oficiales del Estado habla de 2.000 personas muertas, o sea, 2.000 soques, ¿no? Porque fuimos la población afectada más cercana. Lo que estamos tratando de plantear ahora, porque tenemos testimonios y eso está documentado, es que la primera medida que el gobierno mexicano realiza a través del ejército mexicano es contener la evacuación del pueblo soque. O sea, impedirle salir de la zona donde está la erupción, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es hacer una reconstrucción virtual, un poco en esta idea de la arquitectura forense, para contestar una pregunta muy sencilla, que es, ¿qué responsabilidad tienen las instituciones del Estado mexicano en la baja demográfica de 2.000 personas en un pueblo indígena en la segunda mitad del siglo XX? O sea, queremos saber eso técnicamente. Y eso, pues obviamente nos plantea, eso está siendo hablado y cabildeado en la asamblea. O sea, se está hablando de esa necesidad de hacerlo. Y obviamente eso nos llevaría a un proceso, pues, eso es un desafío para nosotros. Entonces ahí es donde, como historiador y antropólogo, a veces nos sentimos un poco rebasados. Y es ahí donde Labia y Voces de Colores entran y construimos como un espacio transdisciplinario o muy, ¿cómo decirlo?, muy transgresor en términos de que pues, yo no defiendo ni la historia ni la antropología, ¿no? Y mucho menos a la academia, sino es como esos mecanismos también en mi caso me van a ayudar a que se genere un proceso formativo. O sea, yo estoy aprendiendo un montón de David y con Héctor, por ejemplo. Entonces, en todo eso en lo que nos estamos moviendo, y ese es como el reto que tenemos ahora, y obviamente comentarles esto sobre todo es para, pues no sé si ustedes conozcan caminos, propuestas donde podamos meter ese tipo de proyectos, porque obviamente pues esto requiere veces de fondos, etcétera, ¿no? Pero por ahí es donde estamos tratando de caminar, y sobre todo
pues como también tratar de dejar bien claro pues de que tratamos de caminar con la gente, pues no en términos, porque luego también hemos visto que a veces a los compañeros o compañeras se les puede subir un poco las cosas a la cabeza, y eso yo creo que también se tiene que poner en evidencia, ¿no? Porque en este mundo, ¿no? de lo público, pues, pasan así ciertas cosas, ¿no? Entonces nosotros creemos que por ahí tenemos esos desafíos, y eso en el fondo es como cumplir con un cargo comunitario en términos de que hay que reconstruir la historia y obviamente ponerla a disposición de la gente, ¿no? Entonces, por ahí es donde estamos caminando, y pues esperemos que esos diálogos sigan continuando, porque pues, para nosotros es muy ilustrativo, aprendemos de otras experiencias del Canadá, de Oaxaca, etcétera. Y ahí tal vez para terminar un poco, es decir que también hay que explorar o estar como en diferentes vías, ¿no? Y yo creo que ahí la enseñanza para nuestros pueblos es que hemos tenido la fortuna de crecer leyendo pues, los textos de Jaime Martínez Luna o su música, por ejemplo, desde hace ya un montón. Entonces es entender cómo siempre han existido personas que están haciendo estos juegos. Entonces yo creo que un llamado es también como a ir a buscar esas otras genealogías de pensamiento que están aquí en nuestro país o en nuestro continente. Y yo creo que también esa es la responsabilidad que tenemos. O sea, tenemos que ir a contar esas historias. Por eso Tío Jim fue tan impactante para nosotros también, ¿no? O sea, porque eso como que vino a cerrar un circuito que iniciamos con sus textos, cuando toda esa cuestión de la comunalidad, que fue como un destapador para nosotros, y su música, obviamente, ¿no? Entonces, creo que es como, por ahí es lo que estamos tratando de hacer y de nutrirnos de otras cosas que no estén en el establecimiento solo de la universidad, ¿no? Por ahí es como estamos. Muchísimas gracias, Fortino. Bueno, estamos en un momento amargo de nuestra sesión que se empezará a cerrar. Obviamente abriremos un momento para que las personas que están en el chat puedan hacer preguntas o comentarios. A mí solo me gustaría agregar una cosa, que por un lado celebro que en el mundo del documental y del transmedia la proporción femenina sea muy alta, porque eso pues, nos ha enriquecido y en ese sentido le llevamos ventaja al cine y a la producción mainstream, pero por otro lado, no dejar de reconocer que es porque también es un espacio de exclusión el de la producción de medios central, ¿no? Es decir, también es porque se les suele negar a las mujeres realizadoras trabajar en la publicidad y en la ficción. No que todas ellas quieran entrar, pero que ciertamente es un espacio también de batalla que tenemos que dar desde la marginalidad o desde los géneros alternativos para abrir esos espacios, ¿no? Ahora nosotros pues nos beneficiamos de esa diversidad y de esa pluralidad, pero que también parte de la lucha tiene que ir hacia, digamos, la falta de equidad que existe dentro del circuito de producción de medios y memorias, ¿no? Yo tengo una observación, como dejando algunos puntos, como empezamos también hablando un poco de los diferentes espacios desde donde venimos, curaduría, elaboración de documental y trabajo audiovisual, formación y colaboración. Creo que también dejar hecho algunos encargos aquí de qué se puede hacer desde la academia, ¿verdad? Que es una pregunta importante. Entonces, cuando se hizo el movimiento de Standing Rock en contra del oleoducto, una cosa que hicieron los académicos indígenas norteamericanos fue crear algún tipo de syllabus, algún tipo de plan de estudio para entender de dónde vienen los movimientos territoriales por la defensa del territorio en Estados Unidos. ¿Por qué era importante? ¿Qué historia previa había de intervención en el territorio, de lucha indígena, de represión a la lucha indígena? ¿Qué películas hay? ¿Qué artículos hay? ¿Qué hay de autoría indígena? Entonces, ese trabajo de recolección, de crear un corpus, de generar materiales de estudio, eso sí es un aporte que se puede hacer directamente desde la academia. Y lo que hicieron varios colectivos de universitarios indígenas fue liberar ese syllabus, liberar ese material para que todo el mundo lo tenga acceso, también cuestionar también la cobertura periodística y producir una contranarrativa a lo que era la representación y minimización de ese movimiento social. Entonces ha sido un movimiento, hay un antes y un después del Standing Rock en Estados Unidos. Y para la comunicación indígena en este país también, eso se pasa por ahí como un eje importante, un hito. Entonces, tanto crear instancias de colaboración entre las universidades para crear y juntar materiales y liberarlos, hacer también eventos en vivo llamados teaching, o sea, talleres donde se enseña a enseñar, ¿verdad? También el webinar se ha vuelto muy popular, ¿no es cierto?, sacar esto a internet,
Y hay un tema también muy importante que tiene que ver con los archivos y con el espacio institucional de la universidad y cómo se puede aliar a esta idea de la memoria, que es, hay un llamado hace mucho tiempo, desde por lo menos en 1996 del CLACPI, desde la devolución de la imagen. Entonces, en cada comunidad había algún experto cineasta o investigador que ha entrado, ha grabado, se fue, y nunca más se supo de esa persona, nunca se vio el producto final, ¿no es cierto? Entonces, parte del archivo de esa comunidad es un archivo que ellos ni han visto, que es el material que estos investigadores, realizadores se han llevado, a veces hasta Europa. Entonces también, a medida que la gente va encontrando materiales, tiene la oportunidad de viajar a Berlín o a Londres, encontrar colecciones en otros museos, sobre todo de visuales, material grabado. Todo eso también yo creo que cabe una responsabilidad, y lo ha hecho muy bien el Vincent Carelli y Video en las Aldeas, que es mediar y meterse en esos espacios institucionales, sacar el material con los permisos, por supuesto, y devolverlo a la comunidad. Y que la comunidad pase por un proceso de refamiliarización con ese material, autocrítica y autoproceso con eso en vivo, y reflexión. Mira, ¿por qué dejamos de hacer ese ritual? Mira qué bonito era antes nuestra pintura corporal. Y que eso también aparezca y reemerge en algunas producciones actuales. Entonces, también parte de la reconstrucción de la memoria no es solamente lo que ya se hizo en territorio, sino que lo que alguien se llevó. Así que yo creo que también a nivel institucional, cuando uno entra con una carta universitaria, con permiso para ver un material, también ir pensando pues cómo también aportar a la contribución y devolución de la imagen. Por supuesto. ¿Tenemos alguna pregunta o algún comentario de los compañeros y compañeras que estén en el chat? Están muy calladitos. Bueno, podemos ir cerrando las ideas. También lo que pensábamos cuando planeamos el panel y nos reunimos previamente, habíamos dicho que a lo mejor reabriendo la pregunta que hacía Fortino sobre estos intentos por crear comunidades de colaboración virtuales, digitales y físicas, ¿no? Que es un intento también de no solo reconocer las luchas y las tradiciones y las culturas de los pueblos originarios, sino también cómo es que podemos involucrarnos, ¿no? Que es este mismo espíritu de Call for Action que nos propone Amalia, que es qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y entonces también es importante empezar a detectar cuáles son las cosas que nos atraen y que nos mantienen como comunidad junta, tanto a los ponentes o a los participantes del panel como a las personas que están conectadas al Zoom y al Facebook, y empezar a detectar cuáles son estos posibles espacios, ¿no? De alguna manera hemos generado algunas líneas que podrían ser específicamente los proyectos de las comunidades y los territorios que están en pie de lucha, como para poder analizar los productos de manera monográfica. También que puede ser a partir de estas cuestiones de cómo suceden las formas de exclusión en términos, por ejemplo, de las cineastas y las realizadoras mujeres, o trabajar directamente sobre algunas cuestiones que tienen que ver con lo que Arnau llamaba la paradoja de lo global y lo local, ¿no? De lo local como este espacio intermedio que a veces pareciera funcionar y democratizar, pero que al mismo tiempo puede ser un espacio complicado de habitar, ¿no? En términos de los fondos, por ahí hay algunos proyectos. Está el proyecto que acaba de ser apoyado de, bueno, por supuesto, Tribeca, IDFA y algunos de los festivales internacionales de cine han abierto espacios de coproducción para proyectos de tipo interactivo y transmedia. Además, Arnau, por ejemplo, participa de una red de festivales que también apoyan este tipo de proyectos. En el caso de México está, por supuesto, Ambulante, que ha ido proponiendo desde hace unos años un salón transmedia y un colaboratorio que este año se hizo por segunda vez, donde también se ha dado seguimiento, y el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México, incluso de manera virtual, ha estado apoyando proyectos para el desarrollo, ¿no? Entonces, por ahí sería como una de las primeras pistas que podríamos tener, ¿no? Sobre dónde podemos empezar a buscar algunos fondos, y por supuesto a través de las alianzas, ¿no? Creo que mucho de lo que en el caso de nosotros, Arnau, David y su servidor, que sé que hemos hecho, ha sido como tratar desde otras perspectivas de acercar
recursos, ¿no? Obviamente desde la gestión de los festivales, Amalia y Luna desde la producción, pero también la gestión, incluso produciendo ficciones, esta idea de cómo generar inercias para poder ayudarnos y colaborar, ¿no? Entonces, en principio, pues creo que la invitación está abierta y creo que todos los integrantes, perdón que hablo un poco por todos, pero ahora lo podrán confirmar, creo que todos estamos abiertos a la coproducción, a la colaboración, a la creación de saberes comunes y de trabajar sobre esas cuestiones, ¿no? Si quisieran, si les parece, si no hay ninguna pregunta, podemos hacer una sesión de cierre, que sería un pequeño comentario final, y a partir de ahí despedirnos. Si les parece, empezamos por Arnau. ¿Te gustaría darnos un pequeño cierre? Sí, bueno, personalmente yo lo que creo que de estos nuevos espacios, de alguna manera, que se han generado últimamente, que están emergiendo nuevas narrativas, de que unos años se llamará, de alguna manera, lo inmersivo también va a cambiar de nombre, ¿no? Actualmente se llama más el término XR, ¿no? Extended Reality, en el sentido de hablar de una realidad que es extendida. Yo quería acabar un poquito con una reflexión más personal, propia, en el sentido de que a lo mejor es un poco loca, pero me es igual porque ya estamos fuera completamente de la academia y esto es lo más hermoso de todo, de alguna manera, en el sentido de expresarse ya no dentro de unos parámetros que eran importantes, creo, en esta sesión, que como muy bien también de alguna manera en los previos estábamos hablando con Amalia, ¿no? Esta sesión cero, ¿no? Esta sesión de poner un poco el setting up, ¿no? De alguna forjar un poco dónde estamos para dar pie a futuros conversatorios, más o menos, como Hicks se está imaginando básicamente, una vez al mes, pero que partan de esto como un previous background, ¿no? Como algo que toman y que lo desarrollan, digamos, a otro nivel. Yo creo que es muy interesante aquí, es decir, primero que estamos hablando, todos los que nos dedicamos a este mundo más, digamos, interactivo, transmedia, nos ponemos en la boca palabras como si fueran como reinventando la rueda, ¿no? Colaborativo, co-creativo, participativo. Y esto, ¿quién lo ha generado? ¿Quién lo ha desarrollado? ¿Quién se ha encargado? Esta lógica colectiva de las comunidades. Por tanto, es una cosa que está en el ámbito digital, pero que viene, obviamente, tiene una semilla que es clarísimamente del cine y del entorno también, en el sentido de las prácticas también, en el sentido nuestro, de nuestro campo, más audiovisuales comunitarias. Por tanto, tenemos mucho que beber y que deber de entrada a esos ancestros, digamos, y esas prácticas ancestrales. Y en segundo lugar, hay un libro que me gustaría recomendar, que es un libro muy curioso, que no tiene nada que ver con este campo. Habla más de física cuántica y se llama El efecto mariposa, ¿no? Y es de un autor que se llama Joaquín Sanaemur. Básicamente lo podéis encontrar, creo, bueno, obviamente no sé cómo se puede lograr, pero se podría mirar por internet, hay algunos pasajes. Y en este libro se comenta al principio, habla de muchas teorías junguianas también, ¿no? De los arquetipos, etcétera. Pero hace un paralelismo, una alegoría muy interesante entre la realidad y la realidad virtual, ¿no? Y nos está explicando que ha sido una cosa sabida por las religiones ancestrales o las filosofías ancestrales orientales o de la Amazonia, ¿no? Por años, a través de las plantas, enteógenos, etcétera, como sí también por prácticas más de la física cuántica, que la realidad no es otra cosa que una realidad virtual. Por tanto, en el fondo estamos hablando de un hiperespacio que podríamos estar catalogando de alguna manera con cosas muy parecidas a lo que llamaríamos inconsciente colectivo o un gran espacio o un gran depósito de saber. Yo creo que esos dos tipos, la tecnología, digamos, en el sentido de los adjetivos, y la base o los orígenes, que serían un poquito las comunidades, y todo este saber, todo este depósito, todo este inconsciente colectivo, se tienen que encontrar y aunar, ¿no? Yo creo que haya quedado bastante claro que hay futuro para esto y hay un gran campo de exploración en este sentido. Fabuloso, mil gracias. ¿Amalia? Pues yo como que ya hice mi comentario final, pero quería invitar también a todo el mundo que trabaja, está haciendo audiovisual o algún tipo de producción electrónica digital, que mande su trabajo al Festival de Cine de la Lengua Materna. Somos muy flexibles a recibir formatos diferentes y si no está completamente subtitulado no importa, lo importante creo que es establecer ese vínculo y hacer un énfasis también en que ha sido interesante este festival porque no es un festival solamente de un cine de corte étnico, sino que la idea de la lengua materna es una noción muy universal. Entonces eso saca un poco de una especie de gueto a esta filmografía del cine indígena, como un poco de eruditos, de gente que conoce o de gente muy comprometida, y la esparce y la hace circular junto a otros tipos de cine y realmente de toda parte del mundo.
Así que eso ha sido un ejercicio importante, creo yo, para el crecimiento del lenguaje cinematográfico de los realizadores y las realizadoras indígenas. Y así que eso es un llamado, y que en nuestra página web también todo lo que ya está en línea en alguna parte de la internet tiene un icono en la página, entonces hay contenidos que se pueden ver en tiempo real si uno visita la página. Y nuestra idea es, pues no sabemos si vamos a poder tener un festival en vivo en febrero, el Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero, que es cuando hacemos el festival. Entonces estamos ya explorando pues cómo lo haríamos si terminamos en este formato, en Zoom o con algunas preguntas y respuestas. Y eso nos permitiría, si no viajamos, si no viene nadie, pero igual podemos incluir lugares muy remotos, quizás de acceso más difícil para viajar, ¿no? Es una idea, así que creando plataformas y usándolas bien, pues eso es lo que estamos tratando de hacer desde acá, y abierta también a ver el trabajo que se está produciendo desde los diferentes territorios y procesos. Muchas gracias. Gracias, Amalia. Luna. Bueno, yo quisiera como cerrar, más bien como planteando una invitación a todos los que están compartiendo este cotorreo, que es una invitación a que construyan, digamos, como la autonomía de su autorrepresentación. O sea, creo que, digo, a mí me tocó el privilegio de crecer en un espacio donde ya se estaba construyendo esos procesos de autorrepresentación, y me ha tocado darle continuidad. Pero pienso como que ese proceso de autorrepresentación para cualquier persona es súper importante, ¿no? Y que es importante hacer esa construcción de memoria, de narración, de construcción histórica, pues, ¿no? De nuestras calles, nuestros barrios, nuestras colonias, de cada lugar en donde nos encontremos, ¿no? Y la invitación a que se construya, que puedan iniciar esos procesos o darle seguimiento a esos procesos, y en la medida de pues, las posibilidades y también como de los saberes, pues que sean procesos de autorrepresentación colectiva, ¿no? Y creo que en la medida que de alguna manera todos nos estemos autogestionando esa autorrepresentación, pues vamos a construir una diversidad como identitaria mucho más amplia, ¿no? Y vamos a combatir, digamos, esta guerra pues narrativa con la que hemos crecido, ¿no? Con la que hemos crecido, ¿no? Con las historias que nos han inculcado y puesto en cualquier valla publicitaria o cualquier lugar o rincón o espacio, televisión antes, ahora internet, ¿no? Entonces, sí creo muy importante como empoderarnos en asumir que hay una responsabilidad en la autorrepresentación, y que eso no tiene que ver solamente con quienes nos adscribamos a una comunidad indígena, ¿no? Es mucho más amplio, y creo que desde cada calle, desde cada colonia, hay muchas historias que son urgentes y necesarias de ser contadas, y que hay que hacerlas, ¿no? Entonces, con eso me gustaría cerrar. Fabuloso, muchas gracias. Y finalmente, Fortino, una última idea que nos quieres compartir. No, pues más que nada agradecer este tipo de espacios, porque personalmente yo vengo como de otra genealogía, pues más de las ciencias sociales, y entonces también para mí esto es algo como que ha sido relativamente nuevo, entonces venir y escuchar todo lo que aquí se ha hablado para nosotros ha sido como muy formativo, ¿no? Y creo que también asumimos ese reto de justamente de tener esa responsabilidad de que pues, hay que construir nuestra representación, ¿no? Nuestra historia, cómo los pueblos han existido aquí sobre la tierra, y pues más bien pues seguir generando este vínculo con ustedes, porque es muy fructífero para nosotros, y esperemos en algún momento poder tener algún tipo de colaboración o intercambio de las cosas que hacemos, no sé, para enriquecer este asunto, ¿no? Y bueno, pues seguir aquí firmes, y ojalá podamos seguir continuando en los demás conversatorios o en las demás tareas que se realicen, ¿no? Pero para nosotros ha sido muy, muy, muy formativo. Fantástico, pues no me queda más que agradecer la invitación de Ix y de Voces y Colores de la Tierra. Recuerden que tendremos una repetición de este Facebook a las 7 de la tarde por la página justo de Facebook de Voces y Colores, y que lo que queremos es empezar el diálogo. Por lo tanto, estén al pendiente también de la página y de la comunicación, porque seguramente habrá más conversatorios de este tipo.
agradecer muchísimo, bueno, David se nos tuvo que retirar antes, pero agradecer a Fortino, a Arnau, a Amalia y a Luna que hayan estado con nosotros y por supuesto a ustedes, y nos veremos muy pronto. Un abrazo.